Bienvenidos una vez más a este su programa, El Bolígrafo Rojo. Estamos hoy domingo, a ver, ¿qué domingo vamos a decir que estamos hoy? Domingo 23, claro, porque hoy estamos jueves 20, viernes 21, sábado 22, domingo 23 de enero del 2022. Estamos ya cumpliendo un año más de este programa, El Bolígrafo Rojo, y estoy también de cumpleaños. Coincide que el Bolígrafo Rojo lo empecé a hacer unos 5 días antes de mi cumpleaños porque el bolígrafo empezó un 14 de enero y yo cumplo el 19, o sea, el miércoles estuve de cumpleaños. Entonces, feliz cumpleaños a mí mismo. Ja, ja, ja. Nombre al auspiciante de cada semana, como siempre, Cerveza La Tierrita, 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo. Esta es La Rubia, un emprendimiento de mi buen amigo José Jaramillo, quien desde que empezamos este programa nos ayudó con las cervezas, que al final es el fin de este programa, es la excusa para tomarse unas cervecitas entre semana. De igual manera, gracias a este espacio llega a ustedes gracias a Importadora Mendoza con su marca Marmen, gracias a don Marlon Mendoza, gerente propietario de Importadora Mendoza, que tiene los mejores precios para el hogar. Si tú estás buscando algo para tu casa, cama, cocina, toalla, sanduchera, olla, lo que sea, platos, vasos, todo lo vas a encontrar en Importadora Mendoza. Y lo más importante de todo es que si tú comparas precios de Importadora Mendoza, tiene los precios más bajos. No me creas. Si no me crees, anda. Es más, te pido que vayas a Importadora Mendoza y llévando un papelito y vas a ver que Importadora Mendoza, todos los precios son más baratos. Todos los precios son más baratos de Importadora Mendoza. ¿Por qué? Porque Marlon Mendoza tiene su propia marca, es importador directo, entonces por eso los precios le salen mucho más baratos, más económicos para que vayas a comprar a Importadora Mendoza. Y sin más, para no alargarme más en la introducción del programa, porque generalmente me alargo y después nos queda poco tiempo para la entrevista, me como casi medio bloque del primer bloque. Entonces presento al invitado de esta semana, una persona que lo conozco yo desde hace mucho tiempo, como muchos de los que han estado aquí. Lo conozco a él desde hace mucho tiempo porque él empezó a trabajar, ya me va a decir el año específicamente, yo creo que fue en el 2009, empezó a trabajar aquí en el canal. Y bueno, él ya nos va a contar un poco más su historia, una historia bastante interesante porque es una historia también de superación. Entonces, un ejemplo para todos los que estamos viendo este programa, para usted que está en su casa, un ejemplo de superación de esta persona, este periodista de aquí de Santo Domingo, que inició como periodista deportivo, pero luego hizo la transición. Entonces, bienvenido Edwin Mendoza. Fabio, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en el Bolígrafo Rojo, vea, iniciando ese 2022 con muchas cosas buenas, entre estas la invitación que me realizas a tu programa, y te traje algo, verá, para celebrar el cumpleaños y para celebrar tu onomástico y para celebrar un año más de el Bolígrafo Rojo también. Rojo, muy bien, vamos a ver. Ahí un vinito para que con un buen asado pueda disfrutar. Claro, ya por el fin de semana ya está pues aquí el vinito para el asado. A ver, vamos a ver. Samantha me dice, rompe la funda, que no tiene paciencia. Claro, la típica, ¿no? Cuando uno es pequeño no cuida nada y va rompiendo toda la funda de regalos. Chévere, muchas gracias. Ahí está, Fabio, para que puedas compartir. Y gracias a todos los amigos televidentes que están conectados, amigos televidentes, a cibernautas, porque el programa se pasa por diferentes plataformas digitales y por Saracay Televisión, nuestra casa. Ahora vamos a abrir la cerveza. Chutando, yo dejé por allá el vamos a ver. Bien decías antes del programa, algo me olvido y es el destapador, pero ya está. A ver, tengo 3 estilos, la roja, la rubia o la negra. La negra, pelinegra. La pelinegra, ya. Como mi esposa. Ah, ya. Sí, dicen que, yo no sé por qué le ponen a ver si vete y tomar. Gracias. La roja. Te digo algo que he probado esta cerveza La Tierrita. Y es muy rica. El tema de la cerveza artesanal es muy diferente a la cerveza normal, común, comercial. Y es un emprendimiento bastante interesante de un santodomingueño y hay que apoyarlo. ¿Sí lo conoces a José? Sí, claro, sí. He ido a la cervecería. A la cervecería también. Ah, ya, sí, a compartir con amigos en su momento. Listo, hermano. Salud. Salud. Por otro programa. Salud ustedes también en casa.
A ver, hay algunas preguntas y conforme vayamos avanzando, algunas anécdotas que yo las conozco, pero que sea bueno que las conozca también. Claro que sí. Anécdotas periodísticas. Edwin Mendoza, ¿quién es Edwin Mendoza? ¿De dónde es? Bueno, ¿Tu origen es de la provincia de Los Ríos, me parece, o Guayas? no. Verás, yo nací en Santo Domingo, yo soy Sáchila, Ya. soy de esta provincia de Sáchila. A los 5 años me fui a vivir con mi mamá a la provincia del Guayas, al Empalme. Ya. Ella es de allá, me imagino. No, ella es de la península. Ya. Mi papá es manabita, de Chone. Y claro, nos fuimos a vivir por una herencia que recibió en el Empalme, en la provincia del Guayas, y allá me crié, estudié en el Empalme y en Quevedo, y a los 23 años vine a Santo Domingo y ahí ya hasta ahora que tengo 37. O sea me que quedé desde acá. los 5 años hasta los 23 años estuviste ahí en esa zona, en el Claro, Empalme, Quevedo. en el Empalme y en Quevedo estudié yo. Ya. Ahí estudié la escuela en el Empalme y en Quevedo estudié el colegio. Y de ahí desde los 17 años viví solo en diferentes partes del país. Ya, pero esa es la parte que quiero conocer, porque ahora yo tengo un amigo, y yo también hasta hace poco, bueno, yo a los 24, ya 25 salí de mi casa. Tengo un pana que tiene 27, que también yo cumplí años ya mismo, y él todavía vive con los papás, y mucha gente. Pero tú a temprana edad, a los 17, ya saliste de tu casa buscando tu propio futuro. Claro que sí, porque yo siempre estuve viviendo con mi mamá, me crié con ella, me formé profesionalmente hasta el bachillerato. Y yo siempre dije, no, a los 17 años voy a alzar vuelo y voy a irme a aventurar por el país, a realizar diferentes actividades. Y así fue. Apenas terminé el colegio, me fui a vivir a Cuenca. A Cuenca me fui a vivir y allá me hice jugador de casino, dealer. Me contrataron Ya. Oye, siendo pero espérate, a ver, sales. del Primero, ¿por qué dijiste, cumplo 17 y me voy de aquí? O sea, bueno, pues no creo que haya sido maratón, como otras personas que pueden decir, no, es que estaba cansada de mi mamá y me fui ya rápido, cumplí la edad. No, o sea, ¿por qué? ¿Cuál fue esas ganas de querer salir rápido? No, gracias a Dios, mi mamá ha sido mi ejemplo de superación, es una mujer muy trabajadora, nunca me faltó nada a mí, ni a mi hermana, que es una hermana por parte de mamá, porque yo me crié con mi padrastro de los 5 años. No, una excelente mamá, siempre en las mejores escuelas, en el mejor colegio, pero yo dije que a los 17 años quería vivir solo, quería formarme profesionalmente, ella ya había cumplido con su rol de ayudarme hasta esa edad y yo quería independizarme para poder ayudarla a futuro. Ya. Y es por eso que me voy a Cuenca, ¿verdad? Ya viví una tía, me voy a Cuenca y duré un mes con mi tía y ahí ya me independicé porque conseguí trabajo, siendo menor de edad, porque todavía tenía 17. ¿Y trabajo en dónde? En un casino, en el Hotel Ya. Presidente de Cuenca, ahí me formaron en una escuela de jugadores de casinos, dealers se les llama. Los que reparten las cartas. Claro, y ahí yo aprendí a jugar ruleta, blackjack, póker, ¿Aprender a jugar o aprender las mañas del juego? las mañas y a jugar, porque por ejemplo en la ruleta de los casinos tú tienes que analizar dónde están las mayores apuestas y en base a eso tú tienes que lanzar la bola Para que no caiga ahí. para que no caiga en los cuadros de apuestas y caiga, trate de caer una que no tenga apuesta para ganar el casino. Pero todas estas mañas los jugadores las deben saber también. Claro, me imagino. Los que ya son jugadores viejos deben Claro, saber me imagino, deben me saber imagino. que el dealer lanza la pelota de una manera para que no caiga. Claro, imagínate que por ejemplo cuando tú juegas blackjack o póker, 21 póker, cada cierto tiempo, cada 45 minutos tienen que cambiarte de dealer. Ah, ya. Los jugadores expertos que saben sí te exigen al dueño del casino, cámbiame, porque puede ser que tú estés de buena mano y le estés ganando a la persona que va a apostar. Entonces, si él sabe, él te va a decir, necesito que me lo cambie, ya es hora, ya están 40 minutos, 45 minutos, tienen que cambiar. Hay gente que desconoce y entonces ahí aprovecha el casino y te tiene jugando toda la noche contra sacándote plata. y sacándole plata, claro, a los clientes. Es que ese es el negocio. Un juego como es un círculo vicioso. Sí. Eso. Ya, un poquito atrás que se me quedaba. El colegio, tú toda la vida viste en el Empalme. Sí, en el pero el Empalme. colegio fue en Quevedo, pero entonces que te pegabas el viaje todos los días. Claro. a Quevedo. ¿Qué tiempo iba desde Quevedo De Quevedo al Empalme 30 minutos, como que vayas de aquí al Carmen. Ya. Yo iba a estudiar allá, también jugué fútbol, fui seleccionado de la provincia de Los Ríos, Ah, ya. fui arquero, jugaba en un equipo que se llamaba Flamengo, siempre íbamos a los interbarriales y ganábamos, quedábamos campeones. El equipo de Quevedo. Sí, ese equipo sacó algunos jugadores profesionales, jugaron al Deportivo Quevedo, en la Espoli, Liga de Loja, MLE, Barcelona. Y ahí yo tuve un problema, a mí siempre me ha gustado el fútbol. Yo era arquero y me detectaron hepatitis cuando tenía 12 años, hace 25 años atrás, cuando la hepatitis en el país estaba bastante fuerte.
Entonces yo tuve un precontrato con Barcelona porque yo pensaba irme a Guayaquil a estudiar y a jugar. Entonces me hago el precontrato terminando una final de interbarrial y a la semana siguiente ya tenía que viajar a Guayaquil a jugar. Y me detectaron hepatitis y de ahí para adelante tuve un tratamiento de 2, 3 años, casi me muero con el tema de la hepatitis y me prohibieron jugar. Ya cuando regresé a los 4 o 5 años, ya no era lo mismo. Claro, pero estuviste, o sea, para Sí, meterte en los... claro que sí, era mi sueño jugar en Barcelona, pero bueno, no se dio, por algo pasan las cosas. Ya, y de ahí, ya, vamos de nuevo otra vez acá. Vas al... Ah, no, hay una historia que una vez contabas de que en un bus casi te asaltan, algo así, regresando de Quevedo al Empalme. Claro, claro. Siempre me querían robar, porque esa zona del Empalme es bastante peligrosa. Entonces siempre roban en los buses que van de Quevedo al Empalme. Y una vez yo iba al colegio y iban unos ladrones atrás mío. Y esos ladrones decían que ellos no robaban el Empalme porque era su tierra y se iban a robar a Quevedo. Entonces eso fue un día martes. Y el día miércoles yo viajé de nuevo a Quevedo. O sea, Quevedo. ellos iban sentados atrás tuyo y tú ibas conversando con los manes y te dijeron eso. No, o entre ellos iban hablando. Ellos iban hablando atrás, yo iba escuchando nomás. Yeah. Y a los que se bajan yo los vi, porque soy bastante observador. Y eso me sirvió porque al día siguiente, en un puente que hay que pasar del centro a San Camilo, que es una parroquia de Quevedo, yo iba a entrenar a un colegio que se llama Nicolás Infante Díaz. Yo entrenaba fútbol, llevaba mi mochila, me han comprado unos zapatos nuevos, por ahí tenía unos $5, que en ese tiempo era plata, estoy hablando hace unos... ¿Año 2000 será? ¿O 90 y pico? Hace unos 20 años atrás, tenía unos 15, unos 22 años atrás. Y voy pasando el puente y el mismo chico que iba hablando atrás, que eran ladrones, yo le saco pinta, pues no, le veo la cara y digo, este man es choro. Y se vino hacia el frente mío y me sacó un arma y me dijo, dame todo. Entonces yo me saqué los zapatos y mi mochila. Mientras él me estaba robando, yo estaba pensando, ese man le conozco. Y ahí digo, le digo, pero ¿cómo me vas a robar? Le digo, si yo peloteo contigo en la 29, es una zona peligrosa del Empalme. Yo sí ir a pelotear y tú vives por ahí. Entonces todo lo que había escuchado me sirvió. Entonces él me dice, no, discúlpame. Y me volvió los zapatos, la mochila y los $5. Ahí yo le regalé como $2 y ahí se fue él. Me volvió todo. Pero bacán, güey. Claro, ese es el tema de observar, ¿no? Y entonces se me quedó eso y me sirvió. Y ahí no me robaron. Ya, ¿y qué tiempo estuviste en Cuenca? Ya volvamos de acá a la otra historia. En Cuenca estuve un año. ¿De dealer? Un año. Sí, ganaba muy bien. En ese tiempo, imagínate, hace 20 años atrás ganaba $500. ¿Ves? Anota, era un platal. Y entonces me independicé. Sí, ahora ganar 500 es más que un salario básico. Ajá, ¿no? ajá. Entonces me independicé, alquilé un departamento, me dediqué... Hay que contar las experiencias, ¿no? No son experiencias malas. Sí, me dediqué ahí aprendí a beber, ahí las mujeres, mucho dinero, me daban propinas mucho todos los días. O sea, aparte, de la propina era que sacaba los $500. No, el sueldo era 500 y aparte propina. Aparte la propina, claro. Hijo de madre. Entonces, ahí aprendí algunos vicios. Gracias a Dios no me quedé en esos vicios, fue solo ese momento en Cuenca. ¿Probaste marihuana? No, nunca le he hecho ¿Ni eso. probaste nunca? No, me da miedo. Siempre... ¿Pero miedo a qué? ¿A hacer pendejadas? Sí, en el colegio me ofrecieron algunos amigos. La gente era más zanahoria antes, ¿no? Claro. Me ofrecieron, igual en Cuenca también, porque tenía amigos mayores, yo era menor de edad, 17 años. Pero no, nunca me llamó la atención. Tenía miedo que me gustara y fuera un vicioso en ese tema. Es lo que me pasa a mí también, sí. O a su vez que fumara e hiciera un sinnúmero de pendejadas. No creo que hay que experimentar ese tipo de cosas. Hay que tratar de evitar al diablo, dice. Ya, y claro, no tentar al diablo. Claro. Y si te estaba viendo tan bien en Cuenca, ¿por qué ¿a dónde te viniste? Por los vicios en Cuenca. Entonces mi tía, como vivía en Cuenca, llamó a mi mamá, mira que el Edwin gana mucho dinero, anda de parranda en parranda y tantas cosas. Entonces mi mamá me llamó, me dijo, vente a estudiar acá, deja eso allá nomás, ven a terminar la universidad, porque el sueño ya siempre era que yo me graduara en la universidad. Ese era el sueño de mi mamá. Entonces, al año, yo vi también que no estaba por buen camino, aunque ganaba mucho dinero, estaba en algunas cosas que no eran buenas, malas noches, mujeres, vicios, cigarrillo, trago. Entonces opté y me regresé. Claro, y me imagino que allá en Cuenca también un man de la costa le llueven las mujeres. Claro, y joven, pues no, muchacho ahí. Entonces, sí se tenía pegue, pero bueno, regresamos nomás al Empalme de nuevo a querer estudiar. Ahí regresé al Empalme
a los 19 años más o menos, fui a la UTQ, ahí quise hacer el pre, pero a las malas juntas y todavía uno muchacho. Y como yo siempre era muy cercano a mi mamá, tenía esa libertad, ¿no? Ya estaba acostumbrado a ganar mi dinero, ya estaba acostumbrado a vivir solo, entonces me fui a la universidad, pero no prosperé ahí. ¿Y ahí qué estudiaste? No, solo hice el pre. Ah, ya. Pero, Ese es el pre, ¿no? sí, el pre, pero fregando, ¿no? Ni entrábamos a clase, era un grupo bastante dañado, se podría decir. Y ahí opté y me fui a Guayaquil. O sea, le dije a mi mamá, no, mamá, yo ya me acostumbré a trabajar solo, yo en algún momento voy a estudiar, en algún momento, por cuenta propia. Tranquila, yo quiero conocer, aprender cosas. Y me fui a Guayaquil, verás. Me fui con un primo que era niñado, pues, man. Ya. Nos fuimos, esa historia es bien. Nos fuimos con el ma y... Pero agarraste y dijiste, me voy a buscar trabajo a ver, Sí, a sí. hacer lo que sea. O sea, uno de muchacho piensa, ¿no? Como me fue bien en Cuenca, digo, me voy a Guayaquil, que es una ciudad grande. No teníamos familiares allá. Vámonos a Guayaquil, le digo a mi primo. Y allá hay hartísimo trabajo. Yo veía en los periódicos. En ese tiempo no había muchas redes sociales, pues no, hace 18 años atrás. Y le digo, vámonos para allá. Y él me dice, ya vámonos. Y juntamos. Hace 18 años era la época de Luz, entonces con Luz estábamos mejor. Claro, no está mejor. Él cogió $100 y yo cogí $100. Y con eso nos fuimos, verá. Una maleta él, una maleta yo, $100 y un televisor de esos antiguos que me llevé de mi casa. 14 pulgadas de esos que tenían botones para cambiar. Sí. Nos fuimos, verás. Llegamos a la terminal, no conocíamos a nadie. Nos fuimos a parar a Cuenca y Junín, creo que es la otra calle, por el estadio Capul era esa situación. Sí, allá fuimos a parar a un cuarto. Ahí alquilamos el cuarto me acuerdo que nos costó $80. Y dimos $20 de garantía porque no teníamos más plata, $100. Nos compramos un colchón de $20, dormíamos los dos con mi primo, 120. Y esa noche le digo, vámonos a ver qué pasa en Guayaquil de noche. Nos fuimos. Nos metimos a una discoteca, nos gastamos los $80, como $60. Y de los 200 que llevamos, ya nos quedaron, llevaron ya. Okay. Nos quedaron $20 nomás para subsistir hasta conseguir trabajo. Esa huevada. Tú sabes, como uno cuando ha sido muchacho, a veces no mide las consecuencias. Algo, por lo menos. No, ahí estuvimos... Una semana aguantó mi primo, pues era niñado, pues tenía todas las comodidades en su casa, fue a aventurar y un día ya no lo vi que llegó. Se desapareció, no me dijo ni me voy al empalme, nada. Se fue y me dejó solo ahí. Y sin plata, sin nada, en Guayaquil. Y nada, y ahí pasé comiendo, oye, sin mentir a ninguna, casi 2 semanas, pan con cola. Pesa, güey. No había plata para más. Pero como yo siempre he sido muy perseverante, he sido una persona que le ha gustado salir por mis propios medios, yo no le llamaba a mi mamá. Porque iba a decir, voy a quedar mal. Claro. O sea, el orgullo también de uno. Claro, ¿qué va a decir mi mamá? Para no preocuparla tampoco. Claro. Y un día antes de llamarla, yo digo siempre que las cosas pasan por algo. Dios tiene todas las cosas ubicadas en el momento exacto. Un día antes de llamarla a ella, me voy caminando por el malecón. Por ahí hay, en ese tiempo era la zona rosa. Ahorita lo bueno es Urdesa, los bares, pero en ese tiempo era la zona rosa del malecón. Bares para gente de mucho dinero. Y voy caminando y veo así un letrero, se necesita mesero y cajero era, mesero y cajero. Entonces digo, era el último intento que hacía, porque sí había buscado trabajo, ¿verdad? Y digo, voy allá a ver qué pasa. Entro, los dueños eran unos brasileños. Tenían 2 hijos de mi edad, 2 gorditos que tocaban batería, tenían una banda musical allá. Y cuando yo le digo al señor, me dice, sí, ¿Era como un bar-restaurante más o menos? Sí, era un bar, un bar-restaurante, claro. Yeah. Y el señor me dice, sí, pase. Y dice, ¿y qué? ¿Por qué puesto bien? Ahí aprendí algo también. Y me dice, le digo, por lo que sea, le digo a él. Entonces él me dice, no, tú no puedes andar por la vida diciendo lo que sea o lo que me caiga o lo que vaya a aparecer. Tú tienes que enfocarte en la vida, ¿qué quieres ser? Claro. O quieres ser mesero y limpiar mesas, atender borrachos, o quieres ser cajero, aprender el manejo de cuentas y todas esas cosas. O sea, decide. Y siempre he sido bueno para las matemáticas, porque mi mamá siempre ha tenido tiendas y minimarket. Entonces yo desde chiquito, de los 6 años que me acuerdo, yo siempre me quedaba a veces solo en la tienda y siempre daba vueltas y esas cosas. Entonces le dije, yo entonces me quedo de cajero.
Oye, ahí a las 2 semanas y vine a comer bien en la noche, porque nos daba de comer él, 7 de la noche nos daba de comer, aparte del sueldo. Y ahí comí a las 2 semanas bien y ahí ya me quedé observando, la mujer estaba en la caja, me quedé unos par días y aprendo rápido y aprendí el tema de la caja y me quedé ahí de cajero. Ah, pero fuiste los primeros días solo a aprender. Claro, pero me daban de comer. Ajá, ajá. Me regresaba a pata, tenía que caminar como 20 cuadras a mi apartamento, no tenía plata para regresarme en taxi a esa hora de la mañana, a madrugada, 3, 2 de la mañana. ¿Y para lavar la ropa y todo eso? Yo mismo lavaba mi ropa, me hice ampollas en los dedos, Con aprendiendo jabón. a lavar ropa, porque nunca hacía nada en mi El casa. lavabo era Claro, yo era muy místico para la comida, era engreído de mi mamá, bueno, soy engreído de mi mamá, pero ahora ya asimilo las cosas. No lavaba nunca un plato, ropa, entonces ahí uno ya de soltero y de solo viviendo, pasando necesidades, uno va aprendiendo y se va formando, ¿no? Ya, y de ahí ya te pasa esto de la... ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí con el brasileño? Ahí trabajé con él como un año, verás. Me pasa una buena con él. Un día llovía muy duro, ya tenía como yo unas 2 semanas trabajando con él. Y me voy caminando yo, y él me ha ido siguiendo en el carro de él. Tenían mucho dinero estos amigos. Ya fallecieron, falleció el señor. Y me va siguiendo y me pita. Yo decía, ¿quién será? Me pita y me hace subir. Él me pregunta qué pasó, ahí le conté un poco de mi historia. Para no alargarte el cuento mucho, me dijo, vamos, trae tus cosas, tus pocas cosas, te voy a dar un departamento. Él tenía un edificio de 5 pisos al frente del malecón, me dio un departamento en el último piso. Nota, ya. No me cobraba, verás. O sea, para que lo cuides como quieras. ¿Para qué viva para ahí? que Ya viva. me gané el cariño de él, porque Ajá. era yo muy cumplido, me levantaba temprano a ayudar, siempre me ha gustado ser muy servicial, me gusta ayudar a quien me ayuda, ¿no? En este caso. Entonces ahí me quedé viviendo un año con ellos. Un año ya. Sí, ahí también, bueno, la fiesta y con los hijos y tantas cosas. Y después me hice árbitro, ¿ves? Como siempre me gustó el fútbol, Ajá. yo digo, chuta, de una u otra manera debo salir en la televisión, en una cancha de fútbol, alguna cosa. Pero entonces te gustaba la televisión también, de esa época. No, me gustaba me gustaba el fútbol y yo Ya, decía, ya. voy a salir en la televisión aunque sea como árbitro. Pues digo, Ah, yo ya, dije ok, algún ok. día voy a salir en la televisión como futbolista, pero no. Ah, ok. No, Ya que no no. puedes ser futbolista, por lo menos árbitro. Claro. Oye, y me meto al tema del arbitraje. Me eligen 2 años seguidos como el mejor árbitro de la provincia del Guayas. Pesa, nota. Y cuando... Pero, a ver, para eso hay que estudiar a una academia, alguna vaina. O sea, como que de la nada quiero ser árbitro, ya soy. Un tío mío es árbitro. Y él viajaba a Guayaquil de vez en cuando a pitar ciertos partidos. Y él tenía contactos en O Guayaquil. sea, él era del Empalme y venía acá, güey. Sí, iba a Guayaquil. Entonces él me hace contacto con el presidente de la Federación del Guayas de Árbitro y me conoce a mí. Entonces él me dice, ven a recibir algunas charlas, a leer los reglamentos de fútbol. Eso, y hacer unas prácticas de físico. Entonces yo, listo, voy, me leo los reglamentos, me toman una prueba, hago una prueba física y me dice él, ya vas a empezar a pitar de manera amateur, en las canchas barriales en este caso, en Guayaquil, donde las papas queman, pues. Entonces ya, pues ahí ya me dediqué al arbitraje. En poco tiempo él me dice, haz el curso en la Federación del Guayas. Hago el curso en la Federación del Guayas, ya me comienzan a poner en partidos más profesionales. ¿Y qué tiempo duraba el curso? El curso, para ingresar a la federación, solo leí el reglamento, hice unas pruebas físicas nada más, no hice curso. Ah, ya. Después pero- viene el curso, después de Pero 2 para años. eso te saliste del restaurante de los brasileños. Claro, Ah, me ya, dediqué al arbitraje. Ya. No Ok. podía hacer las 2 cosas, no es Claro, que claro. en el bar me consumía la noche. Pero era- entonces ya, ¿cómo vivías acá? Pues? O sea, vivías de los partidos que te pagaban. Claro, así. es Ah, que ya, se ya. gana más o menos de árbitro. Árbitro, ya. Claro, se gana bien. Se podía decir, se podía vivir en ese tiempo el tema del arbitraje. Igual estaba pensando yo buscar otro trabajo Ya. para tener más ingresos. Entonces, pero no podía tener las 2 profesiones, ¿no? Cajero, estar en la noche y al día siguiente me tocaba pitar, principalmente sábado y domingo. Y tú cuando más trabajas en los bares es viernes, sábado y domingo, también, entonces complicado. Entonces ahí me metí, verás. A los 6 meses comenzó a pitar temas más profesionales. Ahí ya hago el curso en la Federación del Guayas, a los 6 meses. Ahí terminé con calificación alta. Sí, pero ahí te preguntaba, ¿ese curso cuánto tiempo duró? 6 meses. 6 meses, ya. 6 meses. Ahí me busqué el billete, me ayudaron algunas personas. Gracias a Dios siempre han aparecido ángeles, porque no es que yo soy una persona que tiene dinero, ¿no?
Siempre he sido una persona humilde y hay algunas personas que veían potencial en mí, me apoyaron en Guayaquil, sin que me conozcan, porque no eran ni familiares ni gente conocida. Ahí hicimos una vaca, pagué el curso y me gradué de árbitro, pero no profesional todavía, era para pitar partidos amateur. Ahí me dediqué a pitar 2 años, el mejor árbitro de allá, me decían correcamino, porque corría bastante, era flaco en ese tiempo. Entonces siempre yo atrás de la jugada, ¿por qué? Porque uno se da cuenta, si el árbitro está lejos, puta, aunque pites bien, los jugadores son aliscos, ¿no? Te reclaman que sí, que no, pero si tú estás atrás del jugador y le pones el pito en la oreja, el pitazo en la oreja, el jugador se queda sorprendido y no tiene cómo reaccionar. Porque sabe que estás ahí. Y eso me pasaba a mí, y eso les gustaba a mis compañeros de Guayaquil, de la federación, porque el árbitro, la cancha es rectangular, ¿no? Aquí está un línea y acá está otro. El árbitro siempre tiene que correr así. En diagonal. Sí, siempre, porque estos son los lados ciegos, donde no están los jueces de línea. Entonces tú tienes que correr así. Pero no, yo corría así, por todos lados. Yo siempre corría por todos lados. Era algo diferente. Y me tocaba prepararme bien, porque tenía que estar bien físicamente, si no me fundía. Y ahí en el amateur tú no que pitas un partido. O sea que el árbitro se saca el aire. Claro. Y es que yo digo, porque uno ve el partido, pero uno no está viendo al árbitro, uno no le sigue la trayectoria al árbitro. No. El árbitro solo corre un chance para allá, un chance para acá. No. Hay árbitros que sí hacen eso, ¿no? Por ubicar, se saben ubicar, pero eso te va dando la experiencia, el tiempo. Yo era muchacho, pues. Yo tenía que estar ahí porque a mí se me cargaba más, porque como era un muchacho, decían, este muchacho le queremos ver las costuras, entonces me tocaba estar cerca a mí. ¿Pero te pasó alguna vez que alguna jugada que típico se le quieren ir encima al árbitro? ¿Te pasó alguna vez? Claro. Una vez en Novol. O sea, ahí cómo los paras, porque viene un moreno así y se te pone así, que no sé qué, y otros manos, y ahí cómo haces, cualquiera se mueva. Pues. Claro, por lo general yo era bastante arriesgado. Yo tarjeteaba bastante, sabía manejar, como te digo, he sido muy observador, sabía cuando una persona muy caliente, trataba de tranquilizar y después procedía a sacar la tarjeta, algún tema, trataba de explicar, conversar con la gente. Ahorita tú ves, en ese tiempo, mira, que yo tenía 22 años, 23, hace 14 años, así todavía no se manejaba el arbitraje en ese tiempo. Ahora los árbitros conversan con los jugadores, son amigos de los jugadores, bromean en la cancha. Antes la figura del árbitro era una persona muy correcta, muy recta, muy brava y todo. Yo no era así, yo me gustaba conversar con los jugadores, explicarles la situación. Que ahora es así. Exactamente, antes no. Pero antes solo llegaba, pitaba y se iba. Claro. No, a mí me gusta conversar con los jugadores, analizar cómo estaba. Y eso fue evolucionando en el arbitraje, porque ahora un árbitro no únicamente se prepara con las reglas de fútbol, con el tema físico, sino que psicológicamente tienes que tener un sinnúmero de experticia para ser un árbitro a nivel internacional y de calidad. Hay una anécdota que cuenta el árbitro, el que pitó. Ese árbitro es un man, Pepa, el man tocó, el man pitó, bueno, pitó, pero las 2 anécdotas que les pasaron fue en el Mundial de Brasil. 2014. El man es un mexicano, el man, no me acuerdo el nombre, Pérez creo que es el apellido. Y el man cuenta la historia, a él justo le tocan 2 partidos importantes, o sea, conocidos, que todos conocemos. Le toca pitar el Uruguay-Italia, cuando Suárez le muerde al Chiellini. Y también le toca pitar el Brasil-Alemania, el 7-1. Entonces, el man cuenta esa historia de que cuando ya pues está en el partido con Italia y Uruguay, dice que el man ya pues ve que algo pasó ahí, pues, pero él no vio. Ninguno de los árbitros vio. Yeah. Entonces, lo ve pues al este man que se coge la boca así, el otro que se saca la camisa y ese sí. Pues el man no vio, pues, y va y le dice, y va donde Línea. Y en la cara lo ve a Línea, que Línea era, claro, no sé, va donde el otro está más atrás, pero tampoco vio. Claro. Y no, pues no pasó nada, o sea, nadie vio, o sea, ya, nosotros vimos ya por la televisión. Claro. Pero, y después también contaba el partido de Brasil con Alemania, del 7-1, que Alemania lo volvió a Brasil, en su casa. Y dice que cuando hay partidos así que son muy duros, o sea, Brasil-Alemania en una semifinal del Mundial, o sea, que el árbitro tiene que ir con una mentalidad de juego. Claro. O sea, el árbitro tiene que conocer, y hasta el árbitro dice, yo me puse a ver las entrevistas que le decían a los jugadores antes para ver cómo estaba la calentura de cada equipo. Claro. Y según eso, el árbitro también tiene un plan de juego. Si va a ser muy duro, va a ser muy suave, va a tarjetear por todo, o va a ser blando, o lo que sea. Hay tipos, o sea, hay plan de juego. El árbitro también hace un plan de juego. Claro, es que ahora todo se ha profesionalizado mucho más con el tema tecnológico. Claro, tú tienes que preparar
tu trabajo previamente, y no únicamente en el tema de arbitraje, en todo. Tú para hacer una entrevista tienes que prepararla, tienes que saber a quién vas a entrevistar, qué preguntas habría que realizarle, cuáles preguntas van a ser medias calientes, medias que no le va a agradar al invitado. Y así mismo los árbitros tienen que saber cuáles son los jugadores, cómo está el equipo, cuál es el equipo visitante, local, para analizar cómo es la situación. Y los jugadores de fútbol igual, verás, los arqueros antes de los partidos analizan a los delanteros a los arqueros, y así hay un sinnúmero de cosas. Ahorita el profesionalismo en todos los niveles debe ser exhaustivo, en todos los niveles. O el árbitro, imagínate cómo será un árbitro que tiene que tarjetearlo a Messi, o a Ronaldinho, o a... Claro. O sea, tú dices, chuta, quisiera, pero... Claro. O tú le sacas, digamos, me imagino, le sacas hace, ¿qué? Unos 6 años le sacas una amarilla a Iniesta, y viene Messi y te reclama. ¿Y cómo le dices al mejor jugador del mundo? O sea, ¿o no te pasó alguna vez que dijiste, puta, creo que sí me equivoqué? No, claro, aunque estés cerca tú te equivocas porque somos seres humanos, no somos perfectos. Claro, uno dice, me equivoqué, pero ahí viene el tema mental. El árbitro, el jugador, debe tener un tema mental bastante equilibrado y no quedarse en esa jugada. Es como en la vida misma, Fabio. Cometemos errores y ya, pues ya los cometimos. Ya pasó, ya vamos adelante, Lo que tenemos que hacer es seguir adelante en nuestra vida y tratar de no volver a cometer esos errores. ¿Y qué opinas del VAR? Porque al principio mucho se decía que no, que el VAR va a dañar el fútbol porque porque mucho del juego del delantero también es engañar al árbitro, al línea. Claro. Porque el delantero está pendiente acá, pendiente al delantero, entonces con el VAR quita de esa vaina y le quitas un chance, o sea, le quitas algo de encanto al delantero, al fútbol. Al jugador, claro, porque cuando mi hijo entrena fútbol y claro, dicen, tienes que ser vivo, tienes que hacer esto, tienes que ser mañoso para tal cosa. Es parte del fútbol, es parte de la estrategia también. Pero yo creo que el VAR da justicia. Porque si hubiera habido VAR, imagínate en toda la historia del fútbol, la mano de Maradona. Otra cosa sería, ¿no? Lo que vivimos actualmente. Yo creo que están igual en un tema de aprendizaje, ¿no? Los árbitros con el tema del VAR, porque igual se siguen equivocando. Pero creo que va a ayudar mucho al tema de justicia principalmente. Yo creo que el que gana debe ganar de una manera justa. Y creo que eso le va a dar esa situación al fútbol. Y creo que está bien. Listo, vamos a la primera pausa comercial porque se nos está yendo el tiempo y la entrevista va a quedar de más tiempo de lo que teníamos planeado. Entonces vamos a la pausa comercial y vamos a regresar ya contando cómo fue que empezaste en esto del periodismo y que empezaste, contaba, bueno, yo le sé la historia, que empezaste tú solito con una cámara y con una croma y presentabas deportes, me parece. Claro. Ya, entonces vamos a la pausa comercial y de regreso seguimos conociendo esa historia interesante de nuestro compañero aquí del canal, compañero Edwin Mendoza. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del primer corte comercial al segundo bloque del programa El Bolígrafo Rojo y avanzamos en la vida de Edwin Mendoza y nos quedamos en el arbitraje, ya, pero llegó hasta un punto y de ahí, ¿por qué no estás pitando ahorita los mundiales o la Liga, la Copa Libertadores? Si estuviera pitando un mundial. ¿Y qué pasó? Justo cuando me declaran 2 veces el mejor árbitro del Guayas juvenil, me hago el curso profesional en la Federación de Fútbol y en ese tiempo hubo un problemísima con los árbitros. Y en ese tiempo... ¿Cómo un problema con los árbitros? Creo que hubieron inconvenientes en el campeonato ecuatoriano de fútbol, trajeron árbitros extranjeros, no querían a los árbitros ecuatorianos. Cuando yo me meto a hacer el curso, justo en ese relajo, pedían, el requisito principal era que tengas visión 100% perfecta. Y yo ahí me detectaron en los exámenes, pasé todas las pruebas, pero el examen visual me detectaron que necesitaba usar lentes. Y en ese tiempo no había la tecnología como ahora avanzada, hay muchos jugadores que se ponen lentes de contacto. En ese tiempo no había toda esa situación. ¿Se ponen lentes de contacto? Claro, hay muchos jugadores que usan lentes y se ponen lentes de contacto, muchísimos. Kaká es uno de ellos, uno de los conocidos. Él tiene problemas en la visión, pero yo en ese tiempo no podía. Entonces hasta ahí llegó mi sueño de arbitraje y dije, ya, me regresé. Ahí me regresé al Empalme Nuevo. ¿A hacer qué? No, ahí no me regresé al Empalme, me fui a Salinas, me hice salvavidas.
Bueno, ahí pasaron un sinnúmero de historias en la playa. Tú sabes que la playa es el pero lugar. ahí, ya, dejo de ser árbitro, te quedaste en Guayaquil así y Me fui de vacaciones a donde un tío a Salinas. ya dejaste de ser árbitro, o siendo árbitro todavía. No, todavía era árbitro. Ya, un día te fuiste, Me fui de vacaciones a Salinas y allá tenía unos primos que entrenaban de salvavidas en la Marina, ya, que queda al frente de la playa de Chipipe, Ya. en Salinas, la gente que conoce ya. Y entonces un día me fui a verlos entrenar a ellos y querían para un feriado de carnaval gente que practique y vaya a trabajar 4 días por feriado. ajá. Y mis primos me dijeron, "Uy, métete, tú sabes nadar en el río y tanta vaina". Entonces me hicieron una prueba, te mandan nadando hasta las boyas. Aquí ¿Se ha están visto al en el fondo, mar? Claro. Y ahí regresar. No, me mandaron hasta allá y ahí 500 metros ¿Viste, línea no? recta y salga del mar. Y yo me metí, pues no, eran como unos 40 aspirantes y iban a coger 15 nomás. Me metí, yo llegué en el puesto 8. A los 15 primeros los cogieron, pero nunca había nadado en el mar yo. O sea, nadado, sí había estado en la playa, Claro, pero claro. nadar es otra cosa. Claro, lo que nadar en mar abierto. Claro, y cuando ya salí a la playa salí mareado, pues. Claro. Y vomité porque no estaba acostumbrado. Ajá. Llegué octavo y ahí me cogieron, pues y ahí me fui para un carnaval, me gustó. Ah, y el primer día me mandan a Cadeate, en la Ruta del Sol, llegando a Montañita, una playa que se llama Cadeate. Ya. Me ponen con un gordito salvavidas. Y ese día un borracho se mete a la playa y tuvimos que meternos a salvarlo. O sea, tú y el gordito, que también era salvavidas. Sí, a salvar. mi primer día de salvavidas, verás, se Ya. mete un borracho, le habíamos dicho que no se mete y se metió y se estaba ahogando y tuvimos que meternos nosotros. O sea, el gordito se comenzó a correr, se metió al mar y yo todavía estaba así como, era mi primera vez, ¿no? Yo lo veía nomás el gordito que corría, yo me quedé inmóvil. O sea, el gordito estaba en su Estábamos en su la torre los dos. ajá. Cuando dice, oye, Ah, y el man salió se y está vos te ahogando, quedaste. claro, vamos. Claro, le Pero digo. entonces para eso tienes que estar todo el tiempo así, vigilando. Claro, tienes que estar atento. Ya. Entonces, Panda se fue pues con la boya ahí. Y yo ya cuando lo veo que el man se mete a la playa, al mar, y ahí recién reaccioné, ahí me voy atrás de él. Y ahí ya él lo cogió, yo le ayudé y ahí salimos con ese borracho. Hay una técnica que o también un salvavidas nos contaba, que al ahogado, o sea, al que A se la está, persona, sí. tienes que la persona por naturaleza se desespera y quiere cogerlo a uno Claro, como boya. no tienes que Entonces, te hunde. al que nada, al que sabe nadar, el salvavidas lo va a ahogar. Entonces, Claro. el salvavidas tiene que zafarse del man para que ya por ahí. Claro, primero tienes que tratar de cogerlo, su cabeza aquí, así, así, y tú aquí atrás. Ajá. Él así, desesperado, va a estar acá, pues no te Claro. va a coger. Entonces Ah, tú ahí ya. lo coges y te lo llevas. Así nos enseñaron nosotros y así hicimos, nos fuimos. Y ahí ya me quedé, verás, me contrataron 3 meses y a la semana siguiente me mandan a Santa Elena, Ballenitas en una playa. Y también un remolino, se llevaba unas piedras, una familia entera. Eran como 4 personas grandes y 2 niños en unos tubos. Ahí nos tocó meternos y éramos como 4, era más gente. Y nos metimos los 4, tuvo que entrar una lancha para poder subir a la gente en una lancha y sacar los tubos y nosotros también salir de ahí. Nos hicimos una ronda para que ellos no se vayan a las piedras, porque si el remolino avanzaba a las piedras se lo iba llevando y se podían Claro, ahogar, estrellaba. algún golpe, claro. Entonces, eso. Y ya de ahí sí, ya de ahí ya me vine al empalme. Y ahí me fui a estudiar a Quevedo psicología. ¿Por qué psicología? No sé, me gusta estudiar a las personas, me gusta saber qué piensan las personas, cuáles son... No sé, yo siempre he pensado que el cuerpo humano es la máquina más perfecta y es de allí que han salido los más grandes inventos Claro. de la historia de nuestra humanidad. Entonces, siempre me quedé con esa espinita que no terminé psicología, pero los 2 años que estudié psicología clínica me gustó mucho, aprendí mucho de cómo la gente ¿Y no piensa. te dio y como todo. nostalgia regresar otra vez al empalme y hacer la misma ruta que hace, o ya te quedaste vivir en Quevedo? No, el empalme, ahí Vale. vivía con mi mamá, claro, ya yo... O sea, dijiste, puta, después de 15 años vuelvo o 20 o 10 años vuelvo a hacer lo mismo que hacía en el colegio, a salir todos los días. Sí, a ver, eso fue tenía 22, sí, 5 años estuve fuera de mi casa así, haciendo un sinnúmero de cosas. Claro, yo decía, bueno, ya me independicé, digo, bueno, por lo menos voy a estudiar y a sacar el título para no quedar tan mal con mi mamá. Pero ahí aprendí algunas cosas. Y ahí me dediqué a estudiar 2 años, hasta que un día mi papá vive acá, pues mi papá verdadero en ese caso, ¿no? De sangre se podría decir. Él vive acá en Santo Domingo y me llamó en unas vacaciones que venga a Santo Domingo. Yo nunca me gustó Santo Domingo, nunca me gustaba, nunca.
Nunca pensé vivir acá. Pero antes sí habías venido aquí como a Claro. visitar a tu papá y eso. Sí, sí, a los 17 años. Desde los 5 no lo vi, hasta los 17. Ah, de las 7 nunca lo volviste a ver. No, no. Y desde los 17 a los 23 que vine, lo vine a ver de nuevo. Entonces vine, saludé con mis hermanos acá, pasé unos días y justo abrieron Colorados Visión, acá en la Mutualista, Sí, sí, sí. un canal por cable. Y estaba Benjamín, ¿te acuerdas de Benjamín Benjamín? Canales. Benjamín Canales, un colorado, Colorado, mexicano. Era ecuatoriano porque vivió mucho tiempo en México y era como mexicano. Ya él hizo programas aquí también, unos ¿No programas conoces tú chéveres. los ceviches del pelón? Sí, sí. Al ladito, ahí vive él. Sí, Esa claro, casa es de él. claro, Ah, claro. sí conocí, ya. Yo viví ahí, pues. Ya te cuento la historia. Ya. Entonces vengo y mi papá dice, me presenta a Benjamín y quería un camarógrafo. Ya. Yo nunca había hecho cámara, peor editar, pues. Y yo le digo a mi papá, chuta, dice, anda para que aprendas, a ver si te gusta. Y le hago caso a mi papá. Y me gusta, oye, me quedo una semana en la casa de mi papá y me gusta. Yo estaba de vacación de la Universidad de Psicología en Quevedo. Y el Benjamín dice, oye, voy a decir al dueño que te pague y quédate con nosotros trabajando. Ahí conversé con mi papá y le digo, verá, yo no estoy acostumbrado a vivir con nadie. La única condición es que me consiga un departamento y yo pago con mi sueldo, ayúdeme a buscar. Si consigo un departamento el fin de semana, me queda. Y justo Benjamín arrendaba departamento con la mamá que era doña Dorita, que falleció. Ahí me dijeron, aquí hay un departamento, dice, véngase para acá. Listo. Ahí me quedé viviendo en el departamento de ellos. En la Santa Marta. Sí, en la Santa Marta. Y ahí me quedé. Me quedé ahí, ya no regresé al Empal. Ya le dije a mi mamá, ya no me voy a regresar al Empal, voy a trabajar acá. Me quedé trabajando. Desde el 2000, eso fue en el 2009. Ya, ¿y de ahí qué empezaste haciendo? ¿Mandé? ¿Qué empezaste haciendo ahí? Camarógrafo. Verás, ahí estaba Rommel, Colombiano. un gordito. No, Rommel fue periodista aquí también, se me va el apellido ahorita. Era periodista en Colorados. Ya. Y él tenía una moto, nosotros salíamos a hacer coberturas en moto, tenía una moto de esas altas. Y además tenía otra moto que es como triciclo, Ya. que tiene 2 llantas atrás y tiene así un baldecito. Ya, ¿Sí, ya, ¿sí has ya. visto esas motos? Sí. Y ya pues, y para las fiestas del 2009 se le daña la moto al man, para la fiesta de Santo Domingo. Y nos tocó salir a hacer cobertura en esa moto y yo iba atrás en el balde sentado con mi cámara y el man manejando allá por el contrato de él como periodista era con movilización. Ajá. Y ahí pues ahí subíamos a otros compañeros camarógrafos, periodistas y andábamos recorriendo las coberturas en el balde. Claro, en el balde de la moto. Era chévere. Pero algo contabas que te ponías una croma atrás, que algo de deporte. Claro, ahí como yo aprendí ya a editar y a hacer cámaras porque he aprendido rápido, ha sido una de las virtudes mías, cuando me interesa algo también, ¿no? Cuando no me interesa algo no aprendo. Entonces, comencé yo a locutar, verás, a locutar, después comencé a redactar y empecé a hacer noticias también. Rommel hacía su trabajo y yo le ayudaba a redactar y a hacer notas. Me ayudó él a que yo vaya avanzando. Y me comenzó a gustar el tema noticioso, chévere. Ahí me compré una motocicleta y como me gusta el deporte, digo, voy a hacer deporte. Y un día me fui a grabar, me iba a grabar yo a todas las canchas. Yo creo que, por ejemplo, en los medios de comunicación televisivos les ha faltado bastante a ayudar al tema deportivo. Sí. Local. Es porque la gente también no apoya a los empresarios, a los espacios deportivos también. Tú sabes que los medios de comunicación viven del pautaje, viven de lo que se puede generar en un programa, pero lastimosamente aquí muchos empresarios nunca le han apostado a ese tema. Pero yo siempre he tenido esa visión del tema deportivo. Entonces digo, no me voy a recorrer yo las canchas, me iba sábado y domingo a recorrer las canchas. Me hacía mis notas, me hacía mis 6, 8 notas solito yo, mochila al hombro y cámara, como hacen algunos compañeros todavía. Grababa todo y el domingo me iba a autograbar. Ponía la croma, ponía una cámara y hablaba como un loco solito. Terminaba, pausaba, seguía con la otra nota y así sucesivamente y me quedaba armando el programa. No me pagaban más por eso, solo lo que yo quería aprender. No, nunca me pagaron más por hacer noticias. O sea, tú hacías la nota y tú mismo presentabas la nota. Claro, con mi misma voz, y todo. lo editabas todo y lo pegabas. Sí, todo hacía yo, era un programa de media hora. Y mira, que eso hablaba en fin de año que compartimos con la gente de Saracay, que está tu papá, tu mamá, tus hermanas. Yo siempre pasaba por aquí, yo llegaba al Círculo de los Continentes y caminaba toda la Quito hasta la Mutualista. Porque vivía en la Santa Marta, cogía un bus, llegaba aquí. Y de aquí te dejaba y caminabas por arriba. Y mis hermanos
Juan Carlos todavía trabaja aquí en Saracay, en ese tiempo estaba Ramón, yo decía, algún día voy a trabajar en Saracay. Pero ya estaban aquí, Juan Carlos. Claro, ellos ya estaban aquí, ellos me hablaban de Saracay, y además yo veía, pues Saracay Televisión, siempre ha sido el medio más reconocido de la provincia y la región, entonces digo, yo algún día voy a estar ahí, y siempre pasaba por aquí. Y en su momento Ramón se fue a trabajar a la Asamblea Nacional. Claro, eso fue con Samaniego. Sí, ¿no? con el asambleísta Samaniego. Y ahí tu papá, no sé si por Ramón o alguien, bueno, alguna recomendación, tu papá dijo que venga al canal a trabajar, de camarógrafo. Y el primer día que llego aquí, el guardia, que está ahora también de guardia, que Edison, me dice, yo a usted le conozco, dice. Le digo, ¿dónde le he visto? Dice, dice, usted es el que presenta deportes en Colorado Visión. Él me veía, dice, ya no va a tener el programa. Le digo, no, ya no, porque me vengo a Saracay. Él veía, mira, había mucha gente que veía, ¿por qué? Porque la gente cuando recorría me decía, ¿de qué canal es usted? Le digo, de Colorado. Dice, yo no tengo Colorado. Dice, pero mi vecino tiene, yo voy a ir a donde mi vecino. Entonces, a la gente, y eso aprendí, a la gente de estas provincias más pequeñas, estas ciudades intermedias, y en general, a todo el mundo le gusta verse en la televisión, claro, y si es deporte mucho más. Entonces yo siempre he tenido la idea, por ejemplo, que los canales provinciales o regionales tienen que hacer nota específicamente de su territorio. Claro, claro. Porque para notas nacionales yo veo Ecuavisa, Teleamazonas, la gente necesita informarse de lo que sucede aquí en su entorno. Yo creo que ese es el éxito también que ha tenido Saracay Televisión, que siempre ha estado recorriendo la provincia y la región y ha hecho presencia, ¿no? En este caso. Y ahí me vine acá. Ahí llegué aquí en el 2010. Llegué aquí a Saracay. Justo en el Mundial de Sudáfrica, 2010. Pues llegaste para hacer camarógrafo de todo, no solo de deportes, ya de todo. Claro, camarógrafo de noticias específicamente. Noticias. El deporte siempre ha sido aquí noticias. Y ahí estuve a Cristian Viteri, estuvo conmigo. Pero él te enseñaba cámaras. Él era periodista, pues. Yo iba con él. Ya. Claro, Cristian Viteri, de manera empírica. Perdón, Cristian Viteri. Claro, Pensé que era Cristian Bustamante. Ya, Cristian Viteri era periodista y ahí yo andaba con él. Ya. Y ahí estaba directora Carolina Centeno. Claro. En ese tiempo. Jovencita, peladita. Claro, jovencita Carolina. Y ahí verás, y así mismo, ustedes tenían el programa en la mañana, Revista Familiar era, una revista, no me acuerdo el nombre, si era el mismo nombre de siempre. Buenos días, no sé, Santo Domingo. No, era un nombre... Bueno, algo de Saracay. Sí, buenos días, Saracay. Algún tema. Y yo, verás, sin que nadie me diga, yo hacía notas, reportajes especiales y le daba a ese programa. Aparte de ser camarógrafo, porque yo ya tenía la experticia de redactar, de locutar, y ahí medio, pero... Entonces yo elaboraba productos y le daba a la mañana. Y un día, para la inauguración del Mundial de Sudáfrica, que cantó Shakira el Waka Waka, yo hice un reportaje vacancísimo, como de 5 minutos del Mundial, de la inauguración del Mundial y todo, y al día siguiente le entregué a los de la mañana. Y esa vaina estuvo tan bacán que la pasaron en el noticiero, en la mañana, tarde y noche. Y tu papá escuchó ese reportaje. Y al día siguiente me felicitó. Me dice, esa es tu voz, ¿quién te ayudó a redactar? Él pensaba que alguien me dio escribiendo. Digo, no, yo mismo me quedé redactando, a mí me gusta redactar. Y eso, ya, dice el man. Dijo tu papá, don Pericles. Y cuando salió una periodista, que fue Evelyn Centeno, que era prima de Carolina, me dicen si me suben a periodista por esta nota, porque tu papá había visto y yo seguía ayudando en algunas cosas, y él vio que me interesaba esta situación. Y ahí ya subí a periodista. Ya me quedé de periodista y después ya me dediqué después ya fui presentador, estuve director de Noticias en Majestad también. Y ahora volví Yo dije algún día también... Aguanta, tómate ese solo que ya lo tienes ahí en la boca y te voy a aprovechar para... Mira, lo que uno decreta, con trabajo y constancia lo va cumpliendo. No antes ni después, es cuando Dios así lo permite. Pero con el trabajo de uno. Claro, esa es la carta de presentación. Nada, pues, o sea, del cielo solo cae agua en las lluvias, cuando llueve. Entonces, yo dije algún rato, yo quiero presentar Noticias en la Mañana, en Saracay. Y claro, estuve aquí de camarógrafo, editor, periodista. De ahí salí a la prefectura, porque quería conocer cómo es el sector público.
Porque cuando tú haces comunicación tienes que estar en los dos lados. Los comunicadores, por ejemplo... Entonces ahí saliste de aquí. O sea, Claro, salí de aquí. Y ahí te Sí. fuiste a la prefectura. ¿Qué pues en la prefectura? Estuve en el área de comunicación. Ah, comunicación. Sí, en el área de comunicación, en la dirección de comunicación en la prefectura. Ya. De ahí de nuevo salí y regresé al canal de periodista. Porque quería conocer cómo es el manejo, cómo es el sector público, porque muchas personas hablan del sector público. Los periodistas muchas veces criticamos a las autoridades. Sin saber cuál es el Exacto, problema pero dentro. nunca has estado en la función pública. La función pública es totalmente diferente a la función privada, entonces yo quería aprender eso. Me fui un año, no, aguanté 6 meses nomás como servidor público de la prefectura y renuncié y me volví al canal. Porque no era lo mío, pues no. ¿Pero por qué no te gustó? Por la burocracia, porque hasta para comprar un lápiz tienes que hacer un proceso. Tú tenías ideas, pero no había cómo ejecutarlas porque no había presupuesto. Tenías que ir al paso de la tortuga como es el sector público. Entonces, no. Regresé al canal y después volví a salirme, pero a Santo Domingo Solidario, que era parte de la prefectura, pero era la empresa social. Ahí fui a aprender todo el tema social y todo el tema público también. Ahí sí me quedé 2 años. Aproveché ahí, empecé a estudiar en la universidad para sacar mi título de licenciado en periodismo, que estudié en Guayaquil. Viajábamos todos los fines de semana por 3 años, con algunos compañeros acá en Santo Domingo. Ahí estaba el Punchis también. Estaba el Punchis, que en paz descanse, nuestro amigo el Punchis, que me hice buen amigo de él, una excelente persona. Estaba René, estaba María Isabel Loor, estaba Carelia Vega, algunas personas conocidas aquí. Ahí conocimos a los más famosos de los más famosos. Conocieron a Bonafón porque era compañero de ustedes. Claro, pues ahí estaba Gabriela Pazmiño, Roberto Bonafón, Vito Muñoz, y un sinnúmero de personas que tú ves en la televisión a nivel nacional. Eran compañeros de ustedes. Claro, porque la Universidad Casagrande era la única universidad que te daba el título de profesional si tenías más de 10 años de experiencia. Ah, ya. Profesional. En ese tiempo, ¿te acuerdas? En la época de Rafael Correa exigían el tema de la profesionalización. Claro. Entonces eso nos presionó a nosotros. Que esa huevada es para joder, pero vale la pena. O sea, eso era por el tema de la ley de comunicación. Claro, los alumnos lo hizo para joder a los periodistas porque quería ponerle las piernas en el zapato para que el que va a hablar sea periodista. Pero viendo el otro lado, está bien esa nota. No, sí fue una de las cosas buenas que se ejecutó. Y mira, si no hubiera habido esa presión, yo capaz no hubiera estudiado, porque yo decía, ¿para qué voy a estudiar si igual me he formado de manera empírica? Pero cuando uno va a la universidad, uno ve la importancia de tener, no el título, sino que aprendes otras cosas. O sea, la calle te da experiencia, pero la universidad te forma de manera profesional para que tú veas el horizonte mucho más amplio. O sea, para que aprendas a generar proyectos, para que te prepares mucho más. Entonces, yo respeto mucho a todos mis compañeros empíricos. Es un trabajo constante, el aprendizaje también, pero también siempre que he podido les he motivado también para que ellos también, buenos profesionales que hay acá en Santo Domingo, puedan estudiar de una u otra manera. Y ahí verás, y ahí estuve 2 años en Santo Domingo Solidario, que era la empresa social de la prefectura. Me salí de allá porque me ofrecieron la dirección de comunicación de Majestad Televisión. Me fui a Majestad, estuve 1 año, ahí transformamos todo lo que era noticias en Majestad. Fue una experiencia bastante interesante porque estaba dirigiendo y pude hacer algunas cosas que siempre quise. Y de allí salí... ¿Vos te fuiste llevando conocimiento de aquí a Majestad? Claro, yo llevé la escuela de Saracay, la apliqué en Majestad. Todo el mundo decía ese tema, pero era lo que había aprendido, ¿no? Claro, y tenías que transformarse en tu trabajo. Claro, o sea, uno es profesional, uno puede tener cariño por cierta empresa, como los futbolistas. Tú tienes cariño por algún equipo, así mismo como profesional, pero donde usted esté, tiene que ganarse la voluntad de los propietarios de quien te da la oportunidad de trabajar y quien te brinda un salario para llevar la comida a tu casa, ¿no? Y ahí terminé en Majestad 1 año y ahí me dediqué a algunas cosas de manera independiente. Me empecé a formar en el tema político, me empecé a asistir a cursos. Las campañas políticas, vamos a dejar eso para el último bloque, pero para cerrar este bloque quiero que me cuentes una anécdota que yo la sé, pero que las cuentes al público, de, por ejemplo, y habrá más que capaz no conozco, por ejemplo, esa anécdota que se fueron a Chone con René y que iban a entrevistar a uno de los Latin King o de los choneros, creo que eran los choneros,
y que se armó una balacera, creo que fue algo así. Sí, eso O que se metieron a una platanera, o esa es otra historia. no, nos mandan a cubrir al Carmen, Ya, una nota de un muerto. ya. Y nosotros vamos al Carmen, no un accidente. Vamos al Carmen, cubrimos la nota del accidente. Estábamos saliendo del Carmen por el Paso el lateral que tiene. No, en ese tiempo no estaba el paso lateral, estaba en construcción. Estábamos saliendo por la policía. Ya. Y unos señores dicen, oigan, dice, allá en la vía Chone, saliendo del Carmen para Chone por el paso lateral, dice, ahí están helicópteros, militares, eran policías pero especiales, ¿no? Del GOE, estos manes que son de ese tipo de cosas. Entonces, le digo al René, vámonos para allá, pues, y nos vamos. Fuimos los primeritos de llegar, ¿verdad? Y estaban, sí, al filo de la carretera, un poco de gente. Y adentro de esa finca, unos 100 metros, no podíamos pasar, porque estaban policías. No, era una casa de campo, de 2 pisos de madera. Y había un poco de muertos ahí. Entonces nos paramos ahí afuera, el René de afuera filmando, porque René fue cuando yo subí de periodista, René ascendió, porque René trabajaba en la radio, lo trajeron al canal, perdón, de camarógrafo. Entonces René comenzó a grabar, y yo me paro al lado de un señor, y le digo, ¿y qué pasó aquí? Dice, no me dijo nada, hermano. Después me enteré que era uno de los choneros. ¿Ves? Y a los que habían matado eran familiares de estos panes. Ah, o sea que los que mataron no eran los choneros. Mataron a una familia de un chonero. Claro, los Carranza habían matado a los choneros. Ya, los Carranza, ya. Y entonces, este pana que yo le preguntaba en la orilla de la carretera era chonero, después ya me di cuenta. Entonces ahí se armó un relajo porque estos panas choneros querían que los cadáveres los lleven al Carmen. La policía se los llevó a Chone, a la mala, ahí con bala al aire y con gas lacrimógeno. Yo cuando vi gas me escondí atrás de una camioneta y René se quedó ahí en el relajillo y tuvo que aguantar gas. Y ahí esa anécdota fue bastante compleja, porque eran esos panas, ¿no? Las bandas delictivas de ese tiempo bastante peligrosas. Y otra anécdota para pasar a otro tema, que en comunicación te pasan un sinnúmero de cosas. Estábamos con Bustamante, un camarógrafo, y estábamos en el Carmen. Y nosotros, en la época del expresidente Rafael Correa, nosotros éramos los encargados. Bueno, mi persona como periodista era el encargado de hacer cobertura donde ese pana llegue, en la región. Quinindel, Carmen, Patricia Pilar y toda la situación. Estábamos en el Carmen y nos dicen del canal, había inundación en Chone. Nos dicen, el presidente Correa va a llegar a Chone, necesitamos que vayan para allá. Nosotros cargábamos una camioneta todos los equipos, nosotros editábamos desde el lugar donde estábamos. Una computadorita cargada. Claro, una computadora y toda la situación. Nos fuimos a Chone. Este Bustamante corría demasiado, ¿no? Y bueno, ya sé cuál es, ya. Oye, y a lo que llegamos tú entras a Chone, ¿no? Sí. En esa variante, que es una recta. Al lado izquierda que te metes. Y esa vaina era agua de cada lado, pues. Como yo sé manejar cámara, le digo a Bustamante, sigue dándole suave nomás, le digo que yo voy a hacer unas tomas del carro. Entonces me pongo a filmar. Cuando el man baja la velocidad unos 20 kilómetros por hora, la llanta de atrás se sale. Se fue para adelante y el carro quedó así virado de lado. Imagínate si esa llanta se hubiera salido O sea, estaban andando, por suerte llegando a Chone a baja velocidad y pum, la llanta se salió del carro. Claro, y la camioneta quedó virada en media vía, antes no venía ni un carro. Pues no quedó parado el carro así. No. A veces con una llanta afuera igual queda parado. No, el carro se cayó así y se fue así de ladito y se quedó ahí de lado. Y ahí ya justo había una vulcanizadora y el pana nos ayudó. Ahí llamamos a tu papá y creo que le pegó la severenda hablada al encargado de los carros en ese tiempo. Pues, a Dionisio. No, estaba, ¿cómo se llama? Un medio morenito estaba. Manuel no sé qué, creo que Sí, no era Dionisio, era otro. Y ahí nos salvamos, imagínate. Por eso digo, cuando la muerte está para cada persona, no importa cómo sea, mira esa experiencia. Si se hubiera salido la llanta en ese recorrido que hicimos hasta Chone, no estuviéramos aquí. Pero gracias a Dios estamos con vida todavía. Hay otra historia de una platanera, o esa de René. Esa fue una avioneta, se cayó una avioneta y éramos nuevos con René. Entonces comenzamos el típico pantallazo que tú te pones al frente del micrófono y comienzas a hacer una introducción para mandar una nota. Yo nunca había hecho eso, pues entonces yo me quedé ahí y tuve que repetir hasta cuando ya no había nadie, pues solo estaba la avioneta caída. Se habían ido los policías, las personas curiosas y nosotros solitos en la platanera en una oscuridad, solo con el foco de la cámara. Le agarró la noche. Claro, pues entonces, esa fue... Y así me pasaron muchas veces, ¿no? Porque a mí nunca me gustaron las cámaras ni
ni la fotografía, nada de esas cosas. La última anécdota que te voy a pedir, una también que contaba René que hubo fue en el mercado de la 17, que fueron con Laura y que se pusieron a tomar con los policías para camuflarse de que estaban haciendo algo de inteligencia, algo así. ¿O no estabas tú ahí? No, esa fue con René. Nosotros hacíamos operativos de noche, ¿no? Ajá. Cuando éramos solteros, nadie nos controlaba, entonces nosotros veníamos, cogíamos los equipos y nos íbamos a hacer operativos de noche con la policía. O sea, a cubrir los operativos sí. que hacía la policía. Sí. Entonces, un día había un operativo tarde y nos cancelaron. Eso va a escuchar tu papá, capaz, si nos habla después. Y andábamos en la camioneta del canal, entonces andábamos con 2 amigas. Para que la noche se haga más corta, pues esperé el operativo a las 12 de la noche. Cuando llegó a las 12 de la noche nos dijeron que ya no había operativo. Y ahora estábamos en las Mercedes, verás. Y ya, pues ahí compramos una cerveza y nos quedamos tomando. Entonces ya cuando eran las 2 de la mañana pasó la policía. Nos preguntaron, ¿y cómo así por acá? No, estaban esperando hacer unos operativos. No, era en la 1. Y ahí, no, ¿a qué hora? A la 1, ya mismo, ya. Pasaron como 2 horas, como las 3 de la mañana, y de nuevo pasó la policía. Y, no, ya estaba medio tomado, digo, ya mismo ya vamos a hacer el operativo. ¿Y a qué hora el operativo? Le digo yo a las 12 de la noche. y eran las 3 de la mañana. Y ya, pues, pero no nos pararon bola y se fueron. Ya después ya vinimos, dejamos los equipos, la camioneta. No, pues te decía otra, pero en cambio entonces capaz no estabas tú. Una que René se fue con Laura, era por el mercado de la 17. Ya. Y los policías le dijeron a René y a Laura, bájense y vamos a ponernos a tomar aquí, como que, ya. Vamos a tomar. Y los policías estaban disfrazados de civiles, o sea, estaban con ropa normal. Entonces René, Laura y los policías se ponen en una vereda y por el mercado de la 17 se ponen a tomar. Porque los policías estaban viendo que estaban cazándolos a unos choros de por ahí. Pensé que tú estabas de ahí. No, ahí bueno, no estaba. Ya, vamos a la pausa comercial. Qué buena entrevista, o sea, me la estoy disfrutando bastante. Sí, bastante entretenida. Sí. Y de regreso vamos a hablar ya de cómo te iban las campañas políticas y una pregunta que tengo aquí, que quiero que me la responda después del corte. ¿Cuál ha sido la entrevista más complicada que has tenido? O sea, una entrevista que chuta hayas dicho, o sea, no pudiste dormir una semana pensando en que voy a entrevistar a esta persona. Sí ha pasado. Ajá, y claro, a mí me pasó una vez. Ya. Que en este programa, a mí me pasó con Fabricio Correa. Ya. Me pasó y yo decía, te lo voy a entrevistar al Panda, que no sé qué. Obviamente no me comió vivito aquí, porque yo quería llevar la entrevista por donde yo tenía mi bosquejo, por el man como estaba precandidato a presidente, entonces él quería llevar la entrevista, claro. Y como me vio pelado, muchachos, digo, este man le veo la hueva, digo, voy a hablar lo que yo quiero, porque así es, el entrevistado, cuando es ya un cuco viejo y le toca a un pelado como yo, dice, puta, o sea, el entrevistado en su mente dice, voy a llevar la entrevista como yo quiero, porque este pelado, ¿qué va a querer hablar? ¿Qué va a querer? O sea, ¿qué va a aportar? Entonces sí, ahí sí admito y me comió vivito el man. Y ese tema es importante que la gente sepa. El entrevistado, en este caso tú que eres el entrevistado y yo el entrevistador. Al revés, tú eres el entrevistador y yo el entrevistado. El entrevistador siempre busca la manera de llevar a su territorio y a su forma la entrevista, línea, claro, la línea de uno, claro. Pero claro, hay entrevistados que son bastante vivos y se mueven también ellos. Se salen, ajá. Pero por lo general el entrevistador es el que lleva el hilo de la conversación. Que después, en cambio, pasó lo de Fabricio y ya con esa experiencia pasó lo de Bucaram, que también estuvo aquí sentado donde estás. Y ahí, en cambio, me criticaron, no, que ese muchachito no deja hablar, que no sé qué, porque ahí, en cambio, yo con Bucaram, como la entrevista que yo le iba a hacer, yo me preparé bastante, entonces sabía por dónde el man se me iba a querer salir. Entonces, el man se me quería ir por un lado y yo, pum, lo cerraba aquí. Se me quiere por acá, pum, lo cerraba. Entonces la gente me decía, no, que ese más pelado no deja hablar. Pero prefiero que me digan eso, que me hayan dicho, no, que no deja hablar, a que me digan, puta, le veo la hueva de ese pelado. Porque Bucaram es Bucaram, pues. Claro. Ya. Claro. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del segundo corte comercial al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Y estábamos con Edwin Mendoza hablando ya íbamos a hablar ahora del tema político. Pero antes de eso, hablemos un poco de cómo preparar una entrevista. Y dentro de este campo, de este tema,
hablar de cuál ha sido la entrevista que te ha tenido sin considerar el sueño. Porque a mí me ha pasado, y lo decía, que con Fabricio estuve, no sé cuánto tiempo, si habrá sido una semana siquiera, que no podía dormir bien, pensando en la entrevista, en cómo lo voy a abordar, porque yo soy pelado, soy novato, este mañana es un cuco viejo. Entonces sí estuve hace unos días. Entonces, obviamente, no he entrevistado personajes del calibre que has entrevistado tú. Pero ¿cuál ha sido el entrevistado o la entrevista que me has dicho, hijo de madre, es así, sí, no pude dormir pensando en eso? Sí, claro, nos pasa a todos. Verás, yo soy muy respetuoso de los diferentes perfiles de profesionales que existen en nuestro país y acá en el territorio lo conocemos mucho más. Hay personas o entrevistadores que son un poco más cizañeros, hay otros presentadores que hablan más que el entrevistado, hay otros presentadores que son graciosos, que al son del chiste buscan entrevistar, hay otros que cuestionan por todo, hay otros que dejan que el entrevistado hable y se haga dueño del espacio. Y así, y hay un sinnúmero, ¿no? Yo siempre he dicho que cada periodista tiene su estilo propio, o hay que buscar su estilo propio, y que cada periodista y que cada espacio de noticias tiene su nicho, ¿no? Por eso es que yo soy muy respetuoso de todos los compañeros. Y para preparar una entrevista, mi estilo es que el entrevistado hable. Yo consultar preguntas que creo que la ciudadanía quisiera hacerle, porque en ese caso yo estoy aquí para preguntar o hacer las inquietudes que las personas, ahora con el tema tecnológico mucho más, porque por ejemplo como hacemos el programa En la Mira, hay mucha gente que escribe en vivo en Facebook, igual pasa en el noticiero de la mañana también que estamos ahí con Marianela, la gente escribe y cuando interactúa la ciudadanía a mí me parece mucho más interesante porque así nos convertimos realmente en la voz del ciudadano, no es como antes que no estaba el tema tecnológico y decíamos, claro, somos la voz de los que no tienen voz, sí, pero eso quedaba como en mero discurso, porque al fin y al cabo no había esa interacción de manera directa como hay ahora por el tema de las redes sociales. Y me pasó cuando le entrevisté por primera vez y face to face a el presidente Rafael Correa. ¿Esto fue en Majestad o aquí? Sí, no, en Majestad fue cuando estaba yo presentando noticias allá en la mañana y era director, me tocó entrevistarle para la consulta popular, si no me equivoco, el 2017. Esa era la del sí y el no. Sí, Ya. 2017, ¿no? Entonces, ahí... Pero, o sea, sí, consulta popular son sí, no, pero era la que impulsó Lenín Moreno. Sí, exactamente, cuando recién se posicionó como presidente. Yo a él lo había entrevistado, pero con micrófono en mano, como periodista, cuando le seguía. Okay. Pero otra cosa ya es una entrevista de 1 hora. Entonces, ¿de 1 hora? Claro, fue 1 hora de entrevista. Entonces, el expresidente Rafael Correa se le puede cuestionar por un sinnúmero de cosas. Yo tampoco comparto algunas que él aplicó en nuestro país, pero es una persona muy inteligente, sabe manejar muy bien el tema de medios, el tema de la comunicación, entonces tocaba prepararse. Y no pude dormir 2 días. Pasé 2 días desvelado, dormía por horas, no por miedo, sino porque me tocaba prepararme. Y la ansiedad también, ¿no? Porque creo que ha sido una de las entrevistas más importantes que he tenido en mi carrera periodística. Eso fue pero ya después me tocó entrevistarle como unas 2, 3 veces más, pero ya no era tanta la ansiedad, ¿no? Como la primera entrevista. Esa fue la entrevista más compleja. Ya, o sea que lo habías entrevistado antes. Yo creo que fue acá en La Mira que fue la primera vez. No, la había entrevistado, pero como periodista, pero así ciertas cosas pequeñas, ¿no? Claro, y acá en La Mira fue por videollamada. Y fue por videollamada en La Mira, que no es lo mismo que tenerlo ahí face to face. Claro, chuta. Entonces ahí es fue más complejo, claro. Chuta, yo no sé cómo lo entrevistaría Rafael. Lo que pasa es que verás, aquí viene el otro tema. Los seres humanos somos pasionales, ¿no? El periodista, muchas veces en la universidad te dicen que el periodista debe ser objetivo. Bueno, y el tema de la objetividad yo no comparto ese concepto ni ahí ni... La objetividad es para los objetos. Claro, ni allí ni en ninguna profesión. Un futbolista es hincha de un equipo, pero el futbolista es un profesional que debe medirse en el equipo que le ponga porque es quien le paga. Un periodista puede tener un cariño por un medio de comunicación,
Y si tiene que estar en otro, tiene que hacerlo bien. Y así mismo es con un entrevistado. Cuando a mí me gusta mucho el tema de la política, me he especializado en ese tema especialmente, entonces tú siempre vas a tener una afinidad con una autoridad nacional, territorial, con un tema específico. Entonces, lo que yo siempre promulgo en los espacios que he estado, y eso lo reconocen muchas personas, es que siempre se le ha dado el espacio a todo el mundo. Perdón, siempre. O sea, hasta personas que muchas veces no le quieren invitar los medios de comunicación porque son problemáticos, porque les observan, porque también hay limitaciones. O sea, hay que decir lo que es. Algunos medios de comunicación sí limitan a ciertos personajes. Pero hasta en esos casos yo siempre he tratado de incluirlos y que sean participantes, porque yo creo que el tema de la comunicación debe ser amplio y debe ser de doble vía, ¿no? Tanto la parte que es criticada como el que critica y analizar por todas las aristas, ¿no? Y claro, uno cuando está en medio, como periodista, debe dejar a un lado algún cariño, alguna simpatía por X o Y situación y enfocarse y tratar de ser lo más neutral posible en este caso. Así yo veo la comunicación. ¿Y te ha pasado que, me imagino que más en Noticiero de la Mañana, que la entrevista es así directo, porque en la mira tienes a 3? Claro. ¿Te ha pasado que a un entrevistado dices, chuta, este man, tengo cómo acabarlo, pero no por pena o porque no es el espacio, lo que sea, dices, mejor lo dejo ahí? Lo que pasa es que en el periodismo hay que ser muy cauteloso, Que a principalmente. mí, perdón, que a mí me ha pasado algunas veces. Aquí tengo a algunos que, ay, digo, no, vayamos por otro lado porque no quiero meterme en ese tema, porque no quiero causar conflicto, porque yo no sé por qué bueno, ya pasó, ya no, pero una vez a una sola persona le hice eso, que la puse así a la Viviana, y después era como, uy, ese entrevistador es que es conflictivo, que no sé qué, por una vez que lo hice. Entonces de ahí he tenido oportunidades de entrevistar, de tener aquí a correístas. Y chuta, y sí quiero meterme en el tema como que, oiga, pero usted apoya a ese régimen corrupto. Usted, o sea, usted se siente bien apoyando a esa sarta de corruptos que usted apoyó a Arauz para que regrese al país, para que regrese el socialismo del siglo XXI al país. Pero digo, no, vamos por otro lado porque no quiero meterme en ese tema. Y ahora cuando empiece el tema político de nuevo, ya quizá voy a hacer un poquito más de arisco. No arisco, pero capaz ya sacarle un poco más en cara las cosas de lo que fue el gobierno desastroso de Rafael Correa antes. Pero ¿te ha pasado eso? Que alguna vez algún entrevistado dijiste, o me pongo a pensar, algún ministro o alguien de obras públicas y que dice que las vías están perfectas cuando las vías están hechas pedazos? No, sí me ha pasado, claro, y sí lo he hecho, ¿no? Con respeto y con altura. Como te digo, yo trato de preguntar lo que la ciudadanía tiene la inquietud, pues por eso nos ven, porque ellos están expectantes de que este periodista o este entrevistador haga la pregunta que yo quiero saber. Entonces, claro que me ha pasado. He tenido conflictos también con muchas autoridades. Hay autoridades que no entienden que los medios de comunicación deberían ser un apoyo para ellos, no para halagarlos, sino para hacerle ver las observaciones que muchas veces su círculo cercano de asesores o de empleados públicos que llegan a cargos por palancas y no por su perfil profesional, les encierran y les hacen ver que todo está bien. Y en la administración pública y las autoridades tienen que tener en cuenta que no todo está bien. Y además, como siempre les he dicho a algunos, que no han querido venir algunos a espacios y que me han pedido consejos fuera de la televisión, les digo, ustedes cambian totalmente. Cuando son candidatos, abrazan y besan al pueblo y abrazan y besan a todos los medios de comunicación y a todos los espacios, quieren ir a todos lados. Pero cuando son autoridades creen que han tocado el cielo con la mano, entonces se olvidan de la ciudadanía, que son por los que han llegado ustedes, y se olvidan de los medios de comunicación. Ya casi que pasarles ni tipo presidente de la República por escrito todas las inquietudes que se les quiere hacer y solicitándoles tiempo en su apretada agenda, entre comillas, ¿no? Eso ha pasado. Claro, sí he tenido conflictos yo. Hubo una autoridad municipal, alcalde, que ofreció rubros económicos para que a mí me saquen de un medio de comunicación. Y eso no ha pasado únicamente conmigo, ha pasado con varios periodistas de acá de nuestra localidad. Lo bueno es que la mayoría de propietarios de medios de comunicación son gente bastante seria y no se ha prestado para esa situación. Sí he tenido conflictos,
no por mí, es más por ellos, por las autoridades, porque ellos piensan que siempre hay que hablar bonito de la gestión que vienen realizando. Y cuando tú estás en un espacio como estos, tú tienes que ser Claro, eso crítico. también digo, o sea, cuando una autoridad llega al poder, la autoridad tiene que saber que haga bien o haga mal las cosas, nunca va a ser una monedita de oro, nunca va a ser una perita dulce que le va a caer bien a todos. Claro. Entonces, la autoridad, el alcalde, el prefecto, el concejal, tiene que saber que haga bien o mal las cosas, siempre lo van a criticar. Y tiene que coger las críticas de la mejor manera. Si es que un periodista, un ciudadano, lo que sea, lo ataca al concejal, alcalde, prefecto, gobernador, la persona tiene que decir, ok, a ver, tú estás pensando, o piensa eso, invítame a tu programa, invítame y hablemos sobre este tema para aclarar las cosas y tal vez estás pensando o estás equivocado en alguna forma de pensar. Y hay formas y formas, Fabio, porque claro, tú no es que atacas, tú haces observaciones en base a la gestión de esa persona, porque... Y también basado en lo que dice la ciudadanía. Exacto, y además basado en documentos, pues no, porque es fácil decir esta persona es ladrona, pero ¿cómo yo compruebo que esta autoridad ha robado? Entonces, yo no comparto, por ejemplo, soy respetuoso, pero no comparto cuando se meten con las autoridades en el ámbito personal, o cuando hablas de una persona o de una autoridad sin tener el más mínimo documento para poder sustentar lo que tú dices. Entonces, el tema de la comunicación es bastante importante sustentar y tener argumentos y documentos que puedan servir de respaldo para lo que tú puedas opinar. Y el tema de la ley de comunicación a la larga yo le consideré buena, verás, porque primero te obligaban a profesionalizarte, y es verdad, pues. Si tú ejerces una profesión tienes que tener un título, pues un periodista no puede ser de doctor porque no tiene esa profesión. Entonces, en gran medida yo la ley de comunicación la veía así. Por ejemplo, había muchos periodistas que se aprovechaban de una pantalla de televisión, de un micrófono, o dueños de medios de comunicación también, que ponían y sacaban presidentes en su momento, y tú has de recordar años atrás. Entonces, sí limitar un poco el tema de la comunicación en base a que si se va a decir algo se tiene que tener la documentación necesaria. Mira que con el tema de las redes sociales cualquier persona sale a decir cualquier cosa de tu profesionalismo, de tu forma de ser. Entonces, ahorita las redes sociales habrían que regularlas, mira. Yo lo que creo de la ley de comunicación es que fue una ley que sirvió para blindar al gobierno. Entonces, yo creo que el gobierno de Rafael Correa necesitaba una ley que le permita blindarse para que los periodistas no lo molesten, no lo cuestionen. Pero para que esta ley no parezca una ley mordaza, para que no parezca una ley mordaza, tuvo que meterle cosas buenas. Como toda ley. Como toda ley. Entonces, obviamente, lo que quería, o sea, en realidad lo que él quería con esta ley era lo que logró. Coartar la libertad de expresión. Pero sí, para que no parezca que él lo único que quería era hacer eso, tuvo que meter cosas buenas, que sí son cosas buenas, y por eso la gente podrá decir, la ley de comunicación es una ley muy buena. Pero en realidad ese no era el ideal, que sí, o sea, tenía cosas buenas, que esto bueno, en las radios, porque por las radios de acá también conozco esto, que el 1 por 1, que era que cada vez que en la radio uno pone una canción de un artista extranjero, tiene que poner una canción de un artista local. Ya, y que está bien, y la gente dice, sí, claro, para darle fomento a la música autoriana, que está excelente, o sea, es muy bien. Y así un sinnúmero de cosas que sí, son muy buenas, que la ley de comunicación tiene. Pero esas cosas buenas fueron como que le dieron de comer al pueblo por ahí. Ustedes distráiganse en eso, porque en realidad lo que estamos queriendo meter es lo que está por acá abajo, que es para que no nos jodan, o sea, meter un poco de leyes y trabas a los periodistas para que no molesten, claro. Pero lo vamos a aparentar como que esto es así de bonito. Claro, eso es lo que yo pienso de la ley de comunicación. Claro. O sea, la ley de comunicación tiene cosas muy buenas. Ahora, y por eso decía el presidente Lasso, que él decía que en campaña decía que iba a derogar la ley de comunicación, que no la derogó, lo que hizo fue dejar las cosas buenas y quitar esto de la ley Mordaza. Otra pregunta que te iba a hacer, y que ya vamos ahora sí, no sé qué tiempo tenemos, Samantha, todavía, pero vamos allá a lanzarnos al tema político.
entras tú a apoyar a un candidato, candidato perfecto en el 2017, pero ¿qué te hace entrar a este campo de la comunicación política? O sea, obviamente te gusta la comunicación y te apasionaste con esto, que es el tema que digamos que es tu segundo amor, porque yo considero que tu primer amor es el fútbol, Claro, claro. el periodismo, pero ya el tema de campañas políticas, asesorar políticos o asesorar en campaña, es bastante complicado eso, porque a veces lo que tú mismo me has contado con un candidato, o sea, uno le dice, haga esto, dos candidatos me has contado, que tú les decías, tiene que hacer esto, vaya y haga esto. Claro. Y viene el candidato como Alvarito Novoa y al final coge la hoja y dice, no, y hace lo que le da la gana. O sea, ¿qué tan complejo es asesorar a un político, a un candidato político? Sí, verás, cuando salgo de Majestad Televisión me dedico a prepararme en el tema de comunicación política y campañas políticas, porque me gusta la política. Yo considero que la política es buena, es el arte de servir. Sí. Lo malo son los politiqueros que participan y quieren vivir de la política, que son dos cosas muy distintas. Asesorar políticamente es otra profesión donde debes hacer tu mejor esfuerzo y puedes trabajar con el candidato aunque no sea de tu agrado. Y le ha pasado. ¿Pero trabajarías tú con alguien que no es de tu agrado? Yo no, pero sí conozco profesionales que han trabajado con personas que no son de su agrado. Entonces yo primero analizo el perfil, analizo la persona y si tenemos algún tipo de feeling, podríamos trabajar. Entonces, justo conversaba en la mañana con una persona que se dedica a realizar encuestas. Yo le decía que es importante siempre el tema estadísticos y números. O sea, las matemáticas, las estadísticas para algo fueron creadas. Pero en nuestro país aún se realiza política de manera empírica. Y sucede cuando tú le dices a un candidato, vea, esta es la línea a seguir, estos son los números, este es el discurso que debe manejar, esta es la imagen que debe manejar usted. Y al final el candidato te termina pagando, pero no termina haciendo caso de lo que tú dices. Entonces allí hay esa desazón de que aquí todavía se llega a lo criollo. Y se han visto en las últimas elecciones. Personas que no han tenido un equipo asesor han llegado por arrastre del partido, por arrastre de la figura principal, pero ahí están las consecuencias, ¿no? De cómo nos ha ido a nosotros con las autoridades que hemos tenido, que no hemos tenido una representatividad como se debería, y es por eso que la ciudadanía debe involucrarse mucho más en el tema de conocer a los candidatos y qué es lo que ofrecen y si eso pueden cumplir. Y yo, claro, me he enfocado también a preparar al ciudadano, a trabajar con la gente para informarles cómo es el proceso eleccionario, qué es lo que debe preocuparse el ciudadano. Mira que se habla que la política actualmente es corrupta, pero mucha culpa tiene el propio ciudadano. Porque vota por cualquiera, va a la hora de votar y dice... Por el que te lleva algo, verás. Igual pasa con los dirigentes, la mayoría de dirigentes, no todos, de los sectores populares. El que te ofrece algo, a ese lo apoyas. Si va un candidato como Edwin Mendoza Chiro, a un lugar, un barrio, una cooperativa, no me paran bola, porque no llevo nada. Lastimosamente, así es la política ahora. Y entonces, claro, los ciudadanos tenemos que hacer una mea culpa y cambiar esa forma de pensar. Yo en las últimas elecciones dije, hay candidatos para la Asamblea muy bien preparados. Claro, había muy buenos. Había muy buenos preparados, pero ninguno llegó. Entonces llegó a la conclusión que a la gente no le importa si tú tienes un masterado, un doctorado, si es especialista en gestión de proyectos, si es especialista en administración de empresas, si tienes un doctorado en leyes, porque la gente termina votando por el más conocido o el que regala o el que invierte más. Eso es lo que pasa y esa mentalidad es muy difícil cambiarla a corto tiempo. Hay que empezar a educar, yo digo, de manera electoral, de manera económica, de manera tema de valores y leyes de tránsito desde niños. Yo creo que el tema de cívica, todo eso debería regresar. Se ha perdido y por eso es que la ciudadanía y los jóvenes están como están ahora, principalmente. Son los que deciden. ¿Qué aprendizaje te quedó de esta sorpresa de lo que fue Herbas? Porque no hemos hablado de otras cámaras, o sea, no otras cámaras, no ahora, pero en el momento cuando pasó, cuando salió la sorpresa de que, bueno, aquí en Santo Domingo, ¡pum!, que Herbas, que no sé qué, bueno, en todo el país fue, pero en Santo Domingo fue muy fuerte también, más que en otras provincias, de que Ana María Ortiz, que estaba por la Izquierda Democrática, claro,
ella decía, no, yo voy a hacer campaña en el sector rural porque en la ciudad sí me conocen. Así era su enfoque. Sí. ¡Pum! Llega. En cambio ustedes que estaban ayudándolo al doctor Takuri, que sí, que la segmentación, que la población, que según las cantidades de votos, que no sé qué, todo algo bien estudiado, y no entra Takuri. Y entra Madame María de la nada. O sea, ¿qué aprendizaje te dio eso? O sea, a lo mejor, obviamente, los estudios sirven de mucho, pero uno no puede tampoco predecirlo cómo va a votar la gente. Uno por más estudios que haga, por más segmentación y tanta cosa, a la final es siempre impredecible por quién va a votar el electorado. Y sale como asambleísta Madame María Ortiz sin tener tanto conocimiento, digámoslo así, de campañas políticas, y llega y se quedó Doctor Takuri con tanto apoyo que tuvo y tanta gente que estaba ayudándolo. Claro. ¿Qué aprendizaje te deja eso? Claro, el primer aprendizaje es que yo empecé a creer en esa última campaña en el tema de los números, tampoco creía, ¿no? Que yo veía como un gasto una encuesta, yo personalmente, aunque me habían enseñado que no es un gasto, sino una inversión. Pero yo vi que las encuestas sí, las encuestas bien hechas. Encuestas sí, bien hechas. Sí, sí, sí. Porque hay las que son de marketing. Claro, eso sí responde a la realidad. Y esa encuesta decía que el doctor Takuri entraba. Entraban dos de la Revolución, entraba Gruber y entraba el doctor Takuri. La doctora Amada María Ortiz, 2 semanas antes, tenía el 0.8. 0.8, Sí. ni 1%. No. Entonces, si tú recuerdas, el fenómeno Herbas comenzó a ganar terreno las 2 últimas semanas. Es que fue por el debate. Sí, entonces en las 2 últimas semanas nosotros ya no hicimos encuesta, porque ya no había presupuesto. Si hubiéramos hecho encuesta una semana antes, nos íbamos a dar cuenta cómo iba creciendo la doctora Amada María Ortiz y se podían haber tomado... Pero que no era por ella, sino por el partido. Claro, por el resto del pero partido. hubiéramos podido tomar algún tipo de acción para nosotros seguir creciendo o para no dejarla que ella suba, ¿me entiendes? Pero no lo hicimos las 2 últimas semanas. Eso fue un error. Pero no fue un error porque nosotros quisimos, sino que no había presupuestos y ya no había plata en el movimiento para poder ejecutar una campaña. Entonces, fue por ese fenómeno. ¿Qué acción hubiesen tomado? Si hubiesen tenido presupuesto para hacer una encuesta y se hubiesen dado cuenta de que Amada María, o la izquierda, no hablemos de ella porque no gana por ella, claro, gana por el partido, por Herbas. Si la izquierda democrática estaba subiendo como espuma, como la espuma esta cerveza hace un rato, ¿qué medidas hubiesen tomado? Bueno, ahí habría que haber analizado el momento, habría que haber analizado a la candidata, porque tú puedes hacer estrategia en base al candidato contrario que está subiendo. Pero como veíamos que ya estaba muy baja, mira que atrás del doctor Takuri aparecía Dayan Chávez, del movimiento del alcalderazo. Ese era el peligroso para claro, nosotros. Ese era el peligro, nosotros claro. decíamos. Nunca se imaginó que iba a ser Amada María, sino Dayan Chávez. Exacto, entonces si hubiéramos ido a más medios, hubiéramos hecho más fuerza en territorio, hubiéramos tratar de identificar por dónde se estaba moviendo ella para nosotros ir también a esos territorios y presentar nuestra propuesta. O sea, hay un sinnúmero de situaciones, pero lastimosamente no. Pero es que no moverse por donde se mueve ella, si ella se movía, o sea, yo más que eso es que eso fue un milagro lo que le pasó a ella. Ella no entra por ella pudo haberse puesto de cabeza aquí y no pasaba nada. Por eso era medio complejo poder detenerle el crecimiento de ella por el tema de Herbas. Mira que terminó segundo, si no me equivoco. Aquí quedó segundo. Aquí en Santo Domingo. Arauz, Herbas, y si hubiera sido una semana más, Herbas hubiera estado en segunda vuelta y Herbas hubiera sido el presidente de la República. Si hubiera habido una semana más tiempo para que la gente pueda votar. Yo le veía así. Hizo una campaña bastante interesante en el tema de redes sociales. Claro que es una campaña nacional. Hay mucha gente que se equivoca y que ahora todo es redes sociales, ¿no? Yo veo a las autoridades no únicamente de acá, sino a nivel nacional, que todo es redes sociales. Y no es tanto así porque eso quedó demostrado ahora con el tema de las clases virtuales, verás. Donde muchas personas que están en el sector público no han recibido clases de manera constante. ¿Por qué? Por la falta de internet. Entonces, en las ciudades intermedias de 300.000 habitantes para abajo, el tema de medios de comunicaciones tradicionales como la televisión y la radio deben ser el fuerte siempre en las campañas políticas y claro, sin dejar a un lado el tema de las redes sociales. Es lo que yo he venido indicando y me mantengo hasta ahora, que las redes sociales son importantes, pero no son determinantes en las ciudades intermedias como es Santo Domingo y como es la mayoría del país. Pero también influye mucho el candidato, porque hablemoslo del movimiento, bueno, en general,
pero también influye mucho el candidato. Punto de vista mío, yo creo que la lista del alcalde hubiese metido a un asambleísta si hubiese elegido a otra persona. Yo creo que el Dayan es un buen chico y todo, pero como candidato, o sea, le falta muchísimo carisma. Claro. Yo creo que con la plata que metió el alcalde, que por todos lados lo había metido a las fotos de este Dayan, hubiese entrado Dayan, si no era él, digamos. O sea, el alcalde hubiese metido un candidato, si no hubiese, lastimosamente, creo yo que eligió un mal candidato. No tenía carisma, no creo que la culpa sea que sea joven, porque tiene como 33 años ya, pero me parece un no muy buen candidato. Y aquí hay una cosa, aquí entre los dos, porque nadie más nos está viendo. ¿No crees tú que a lo mejor Takuri no era un muy buen candidato? Que a lo mejor a Takuri le faltaba más carisma, más empatía, y que se lo hablaba después cuando ya se vieron los resultados, la gente decía, chuta, a lo mejor si estaba Jessica, que Jessica entró, iba a estar como de cuarta o tercera. Claro. Al final, por descarte, resulta que Jessica queda de segunda. Que a lo mejor Jessica, si hubiese estado de primera, capaz si metían al candidato. O sea que mucho también influye el carisma y la personalidad del candidato. Cuando nosotros llegamos a ayudar en la campaña, ya estaban elegidos los candidatos. Yo hubiera puesto a la alterna del doctor Takuri a un perfil como Jessica, por ejemplo. Por el tema de la votación, por la forma de votar, el método que se utilizó, siempre el que estaba primero era el que iba a entrar. Entonces yo hubiera ubicado a una alterna tipo Jessica al doctor Takuri para que le ayude en territorio, que tenga carisma, porque así tú conjugabas las dos cosas, ¿no? El doctor Takuri es una persona mayor, reconocido por el tema médico, con un perfil bastante interesante para ir a la Asamblea Nacional a hacer leyes en beneficio del ciudadano, porque es una persona con mucho conocimiento. Y por otra parte podría haber sido Jessica, que era una joven profesional, muy carismática, mujer, simpática, inteligente. Entonces conjugaban y hacían ese juego para poder ir al territorio. Entonces yo creo que eso faltó un poco más en la elección de la alterna del doctor Takuri, más que el perfil. Claro, es que el candidato que te dan cuando tú trabajas una campaña política es el candidato y tú tienes que ir sacándole las virtudes y tratando de ir eliminando algunos negativos que tenga, ¿no? Pero yo hubiera aconsejado que la alterna hubiera sido Jessica o un perfil parecido a Jessica para que la acompañe el doctor Takuri en territorio, porque eso ayuda mucho, que tu alterno también se mueva y sea proactivo, aunque no sea conocido, porque sea proactivo y le guste trabajar y estar en territorio y poder hacer un sinnúmero de situaciones. Y claro, cuando nos ha tocado estar previamente, sí hemos analizado el perfil del candidato, pero el candidato debe ser alguien que se pueda vender al público, que tenga una historia que contar, porque si no tienes una historia que contar a la gente, o sea, ¿quién es este pana? Entonces, yo creo que el candidato tiene que tener carisma, tiene que tener una historia que contar, tiene que ser muy proactivo, tiene que ser una persona que sepa escuchar, tiene que ser una persona que sepa desenvolver con la ciudadanía, que sepa hablar a la ciudadanía. Yo creo que tiene que completar algunas situaciones. Claro, acá en Santo Domingo, y se ha dado no en Santo Domingo, sino en todo el país, que por figuras nacionales o por movimientos han llegado personas que no tienen esas cualidades, pero han llegado por el tema de arrastre, ¿no? Esperemos que en esas elecciones, que ya estamos a víspera, verás, en 2023 en las seccionales, aparezcan cuadros o las personas que se presenten lo hagan de una manera profesional, ¿no? Y que principalmente vean por el bien de la ciudad y de la provincia. Sí me preocupa eso. Qué daño, claro, le hace bastantísimo daño eso del arrastre, porque por el arrastre, por el partido, por la persona que está de líder, digamos en el tema de ahora de alcalde. O sea, el alcalde, digamos que sale un buen candidato a alcalde, pero como concejal les mete a 3 mequetrefes de ahí, va a meter a los 3 mequetrefes, pero va a ganar por el alcalde, no por los que haya metido. El tema político es bastante complejo, verás. Es bastante complejo. Y claro, ahí depende mucho del ciudadano. Yo siempre digo que el ciudadano es, el día de la votación es el que tiene el poder en sus manos. O de decidir bien, o de fregarse 4 años más y deje de estarse lamentando después. Es decir, las manos están en ustedes, ciudadanos. Ustedes tienen que saber o conocer a los candidatos que están en la papeleta. O sea, no solo es ir a votar por
el que está primero. Uno tiene que analizar quiénes vienen atrás de esas personas. Porque a lo mejor la lista astutamente puede ponerle primero al que jale gente, pero después mete a 3, 4 personas que ni en pelea de gallos se los ha visto. O más que en pelea de gallos, capaz no se los ha visto, pero son gente que vale la pena, que tienen un buen perfil. Claro, son profesionales, tienen algún tipo de emprendimiento. Oye, yo digo que una autoridad debe tener 3 cosas fundamentales. Una autoridad. Dejemos el título a un lado, porque debe ser una persona que alguna vez en su vida tuvo un emprendimiento. Ah, ok. O tiene una hoja de vida laboral buena, o sea, o ha trabajado en alguna institución. O sea, tiene que ser una persona trabajadora y camelladora. Ese es la primera acción, sí, la primera acción o la primera visión que debería tener el ciudadano con el candidato. La otra es que conozca algo del sector público. Dejo a un lado el título, porque hay personas que saben del sector público, saben de a lo que se van a meter, aunque no sean estudiados. No estoy diciendo que sean, pero si son profesionales, mucho mejor, porque eso como que garantiza un poco más. Conocimiento. Con el trabajo, conocimiento. Y la otra es que sea una persona respetada, honorabilidad, tengo una familia, que la gente diga, no, ese pana chiro, pero puta, es una persona buen dato, tiene su familia, nunca se lo he oído metido en ningún relajo, siempre ha sido una persona respetuosa. Yo creo que por ahí esos 3 aspectos son importantes para que una persona pueda decir que es un buen candidato. Claro, yo he conocido gente así, que cuando ya han llegado a ser autoridad ya cambian totalmente. Eso Oye, también pasa. El poder cambia a las personas. Esos datos que das son bacanos, porque Edwin Mendoza nunca se lo ha visto en problemas, ha estado en el sector público y es un man trabajador. Tú eres un perfecto candidato a ser, un perfecto postulante a ser candidato a las próximas elecciones. ¿Vas a ser candidato a las próximas elecciones? No voy a ser candidato a las próximas elecciones. Sí me han propuesto desde la campaña anterior para asambleísta. En esta campaña también he conversado con algunos sectores, pero no me veo todavía allí. Sí me gustaría, sinceramente me gustaría, principalmente trabajar para la zona rural, porque yo tengo fincas y veo cómo la gente sufre en el campo. Y siempre he dicho, los gobiernos siempre se han quedado. Rafael Correa reconoció en su momento que uno de los tantos errores fue el tema agrícola. Lenín Moreno pasó al tema agrícola, así han pasado un sinnúmero de gobiernos. Este gobierno sigue con los mismos errores en el tema agrícola. Entonces a mí me gustaría, si Dios algún rato lo permite, estar en la asamblea para trabajar en temas agroproductivos, leyes agroproductivas, para que realmente llegue la ayuda al campo. Y si es acá en las seccionales, me gustaría trabajar para una prefectura, pero eso será después de unos 12 años, 8 años, porque primero uno debe preocuparse por la familia, dejar estabilizada la familia, darle el tiempo necesario a los hijos, a la esposa. Una vez que los hijos estén un poco más grandes, dedicarse, porque el tema público y el ser autoridad mucho más es muy desgastante, te consume mucho tiempo. Yo soy una persona muy hogareña, muy familiar, entonces yo creo que después de 8 años, ahí podríamos estar hablando, si así Dios lo permite y si así siguen habiendo las oportunidades para participar. Por ahora estaremos del otro lado nomás, apoyando y haciendo fuerza para que a la autoridad que de turno le vaya bien. Porque si a ella le va bien, nos va bien a todos. Sí. Ahí, y la autoridad que esté a la final, que gane, el que gane, si es que no nos gusta, nos guste o no nos guste, pero apoyarlo, porque que le vaya bien a esa autoridad nos va a ir bien al pueblo, o sea, a todos. Claro. Así, yo creo que eso debe la ciudadanía tener en cuenta, y los actores políticos, ¿no? Aquí termina una elección y se sigue peleando, ¿no?, en territorio de la provincia, a nivel nacional. Mira lo que pasa en Chile, que siempre yo lo traigo a colación, y es uno de los países más desarrollados de Sudamérica. Allá estuvo Bachelet, vino Piñera, estuvo Bachelet, Piñera, ahorita están con una izquierda más radical. Pero es la decisión del pueblo, pues. Y allí hay que sumarse todos, porque si gana una tendencia que no es la mía, ¿por qué voy a estar yo todos los días tirando palito a la rueda, metiéndole el pie al otro candidato para que se caiga? Le va mal a todo el país.
Entonces la ciudadanía eligió si se va por izquierda, por derecha. Yo me considero una persona de centro, porque yo siempre he considerado que los extremos son malos en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Hay cosas de derecha que son buenas, hay cosas de derecha que son malas, igualmente de izquierda. Tú tienes que coger de diferentes lados. Y el problema de las autoridades, Fabio, es que cuando llegas al poder, tú te encierras, como decía hace un minuto, con tus asesores y tu grupo cerrado, y piensas que 10 personas son las que te dicen las cosas como son y que conocen la realidad del territorio. Tú tienes que rodearte de profesionales, como en como en la empresa privada. Si yo desconozco algo, yo tengo que tener un buen director de ambiente, un buen director de obras públicas, o sea, a los mejores perfiles, aunque no sean panas. Es que ahí voy. Lo difícil es que cuando una autoridad llega al poder tiene que pagar los favores políticos de los que lo apoyaron en campaña. Entonces el candidato, y lo vimos ahora en la alcaldía de Santo Domingo, bueno, no lo hemos visto en muchas cosas, lo vimos ahora. El caso más claro de todo esto es quién apoyó a Rafael Correa para ser presidente en el 2006. Fueron las FARC. Entonces, ¿qué favores tuvo que pagar? Vimos que salió la base de Manta, vimos cómo ahora está tomado el país por el narcotráfico. Entonces, ahí están los favores políticos que se han pagado. Es el caso más grande que hemos visto ahora en Ecuador, pero sin irnos tan lejos. El problema es que los candidatos, al no tener su propio, digamos, capital político para participar y pagar lo que dura una campaña y todo eso, tiene que financiarse con estos maliciosos empresarios que dicen, no, yo te apoyo, pero obviamente con algo que me vaya a disfrutar cuando tú ganes. Entonces el alcalde, el presidente, el prefecto, lo que sea, tiene que primero pagar los favores políticos, darles contratos, darle puestos a los familiares de los que lo apoyaron, para luego empezar a trabajar ya, cuando ya se les está acabando el periodo, ya que cumplieron los favores políticos, recién tienen un año y medio para poder trabajar por lo que en verdad participaron. Entonces, es complejo, es bien complejo. En Estados Unidos hay esta ley, no ley, pero tienen esta libertad de que acá, por ejemplo, apoya el CNE les da un presupuesto para que trabajen, que no sé qué, para que hagan su campaña, parte de la campaña. Y tanta vaina. Pero en Estados Unidos es como que libre, ya usted vea de dónde se financia y quién lo financia y lo que sea. Que es cuestionable en un principio, porque eso se hacía antes de la dictadura militar la dictadura, no, fue esa después, creo que con Rodrigo Borja cambió eso. Rodrigo Borja creo que puso esa ley de que el CNE les da el presupuesto y ya después de eso no podían apoyarse con nada más o justificar quién los estaba apoyando. Pero eso es una falacia, ¿no? Lo que hace actualmente el Consejo Nacional Electoral, que te pone montos máximos. Montos máximos. Pero eso... Para hacer una competencia leal. Sí, digamos. pero eso es relativamente mentira. O sea, no, eso no se cumple, y le digo porque he estado dentro de las campañas políticas. Hay que hacer algunas reformas electorales, Fabio. ¿Tú crees que el voto debería ser facultativo? Creo que el voto no debería ser obligatorio, verás. Claro, que no debería ser obligatorio el voto. Porque las personas realmente van a votar por el papel y les interesa un pepino quién está allí. Pero si no fuera obligatorio, las personas que irían a votar son las personas que realmente se preocupan y analizan cuáles son los candidatos. Hay que hacer varias reformas electorales, pero eso no le importa a los asambleístas actuales, porque ellos están preocupados de otras cosas que nada que ver. Por ejemplo, cuando son las elecciones a presidente, yo creo que en segunda vuelta se debería elegir a los asambleístas. No en primera vuelta. ¿Por qué? Porque en segunda vuelta tú tendrías una asamblea un poco más compacta. ¿A qué me refiero? O es de izquierda o es de derecha, o es del candidato A o es del candidato B, y así podrías tener un contrapeso. Si en la asamblea la gente dice que gana B y el presidente gana A, hay ese contrapeso, ¿no? Pero ya tú sabes que los otros eran del otro bando, o sea, como de izquierda y derecha. Claro, sí. Cambio cuando en primera vuelta entra un sinnúmero de asambleístas que a las 24 horas ya se desafilian de su movimiento y miran dónde acomodarse por cuotas políticas, por cuotas de poder.
No sé si pasó con la doctora con Amada María pasó Ortiz. eso, pues, claro. Sí, pero no sé qué. Ella salió, claro, se hizo independiente, pero no me consta, por ejemplo, que le hayan dado algo por parte del gobierno. Pero digo No, que le hayan dado algo, no, pero ella siempre ha sido correísta claro, y participó claro. por Izquierda Democrática porque no le dieron chance en UNES. Ya. Y Entonces, mira, ahora el gobierno tiene que estar ahí luchando por A o B situación con un sinnúmero de tendencias políticas. Entonces, mira, esa es una. El otro es que las elecciones deben ser seccionales de presidente una sola. ¿Por qué? como era antes. Antes era Claro. así. ¿Qué pasa ahora? Cada 2 años hay elecciones. Y entonces las autoridades seccionales están pensando en otra elección. O sea, gano de alcalde y ya estoy pensando... al año y medio, sí, al año está para pensando presidente y asambleísta. Gana presidente y asambleísta, de nuevo estamos pensando para el tema de prefectos, concejales, consejeros, alcaldes. Entonces, el país pasa de manera constante en el tema electoral y la gente se despreocupa realmente por lo que es importante, que es servir a la ciudadanía y olvidarse de, por lo menos trabaje 3 años enfocado en lo que es servicio a la ciudadanía y el último año ya, si quiere reelegirse, dedíquese al tema de la reelección. Pero cada 2 años están preocupados por el tema electoral y allí cuando tú como autoridad te preocupa el tema electoral, tú tratas de hacer las cosas, los arreglos parches, los arreglos solo por encimita, porque hay acciones que se deben tomar y que no son populares, pero que son necesarias para el desarrollo de las ciudades y de las provincias, que no se hacen por este mismo tema electoral. Entonces, yo creería, otro tema también que se debería reformar es el tema cuando se abrió este tema de que hay hasta movimientos parroquiales. ¿Movimientos parroquiales también? Claro, movimientos parroquiales se han creado movimientos parroquiales, cantonales, provinciales. Entonces, imagínate. Entonces tú propones volver a la antigua partidocracia, que 3, 4, 5 partidos manejen todo el país, de MPD, que era Democrática, Social Cristiano, la DP, bueno, ¿cómo era antes, no? Y el PRE. Es que por eso te digo, hay cosas y cosas. Si eres muy amplio, es un problema. Si no eres muy amplio, como se manejaba antes, es otro problema. Digo que hay que llegar a un término medio, pero imagínate crear movimientos parroquiales. O sea, yo te creo un movimiento provincial, movimiento nacional, ya, chévere. Pero movimientos cantonales, parroquiales, para manejar ciertas cuotas de poder en el territorio, no creo que es viable. El otro tema es que nosotros tengamos que dar plata para que hagan campañas políticas. Claro, dirán, pero entonces solamente serán candidatos los que tienen plata. Pero ahí también viene la organización, ¿no? Es la organización y la gente no únicamente vota por el que tiene más plata, por ejemplo, para el tema del presidente. Claro que tiene más posibilidades, o si no Alvarito hubiera sido presidente. Pero yo creo que ese tema de darle plata a los partidos políticos está mal, porque hay dirigentes de partidos políticos que viven de este tema. Claro, a nivel provincial y a nivel nacional, únicamente con esa plata. De alquilar su partido. Exactamente, son dueños de partidos políticos que venden los curules de concejales, de alcaldes, de prefectos, de gobiernos. Hace poco en la última hubo una denuncia pues que se vendió una candidatura presidencial en estas últimas elecciones. ¿Cuál? ¿El amigo era? No, era de... no, era de la lista 11, Justicia Social, exacto, que lo ponían ahí a Alvarito, creo que era, o a creo que por ahí. Entonces, imagínate, hay algunas cosas que ir modificando a nivel nacional, pero yo no le veo a esta Asamblea Nacional con esa hoja ruta, con ese fin, no le veo un buen horizonte. Espero que cambien el rumbo y se dediquen a realizar algunas reformas necesarias, el tema electoral, el tema de seguridad. Mira que hay que reformar el COIP. Mira que ahora un policía por defender a un menor de edad está preso. Ayer murió un policía antes de ayer. O sea, no estamos domingo, eso fue en esta semana. Murió y mira cómo está el tema de delincuencia. No, pero es que alguien me decía hoy, cuando fui a ver las cervezas, José me decía, ¿qué tan difícil es cambiar una ley? No, es que no es cambiar una ley, es cambiar toda la estructura, toda la estructura judicial de narcoestado que implementó este Mequetrefe, que está por ahí en Bélgica refundido, que no puede venir para acá porque si no lo meten preso. Pero cambia todo, y es la entrevista que, bueno, hoy estamos domingo y que ahorita me la perdí porque a las 9 lo entrevistaba a Carlos Vera, a Orlando Amores hablando de este tema. Claro. Cuando te invité dije, pues la puedes ver por YouTube. Sí, la podemos ver después. Eso es lo bueno. Y Orlando tiene muchísimo, y Orlando quisiera tenerlo aquí, solo que se llama demasiado sobrado, y dice, no, si quieren entrevistarme, ven aquí a mi casa. Le haces el relicario. Oye, y estoy pensando ir, porque es que el hombre tiene muchísimo de qué hablar de esto, del narcoestado, y de toda la estructura judicial que manejan estos, o sea, y todos sabemos que
las leyes están hechas para beneficiar al delincuente. Claro. Usted, que está en su casa, solo póngase a pensar desde cuándo empezó esto. Uno puede decir, no, que esto es ahora con el gobierno de Lazo, con el gobierno de Lenín Moreno. Pues esto viene de atrás porque la estructura, o sea, a ver, para que Lazo pueda cambiar esto, tiene que mandar una consulta popular para mandar una constituyente. No lo puede hacer porque no tiene capital político para hacerlo, porque es posible que si Lazo llama una consulta, la oposición le va a tronchar la consulta y no va a llegar a nada. Entonces, y que si va a la consulta posiblemente. No, va a ir, pero va a ir después de un año, claro. O sea, va a ir. Justo en elecciones dijo que va a ir. Dijo que es probable, pero yo creo que lo va a hacer, antes. Sí, yo creo que lo va a hacer antes. Ojalá lo haga antes, no creo que se demore tanto para hacer una consulta. Pero bueno, lo que voy es a que para cambiar la estructura narcodelictiva de narcoestado que tiene el país, hay que cambiar hay que llamar a una asamblea constituyente para cambiar toda la estructura. Porque ¿qué pasó en Montecristi? Fue que pasó lo que estamos viendo ahora, que los delincuentes tienen más derechos que nosotros. Y ahí es cuando yo pienso y digo, y no sé por qué, me da tanto coraje con esto. Es como, estos defensores de derechos humanos son alcahuetes de los delincuentes, porque, o sea, un delincuente viene, me asalta y hay un policía y lo dispara, preso el policía porque el de acá estaba asaltando. Es una alcahuetería. O sea, estos derechos humanos defienden los derechos del delincuente porque es humano también. Entonces, como es humano, no hay cómo hacerle nada. Yo creo que una persona deja de ser humano cuando le quita la vida a otra persona sin razón alguna, ni con razón. Y que, ¿cómo sin razón? Es que tú no puedes matar a alguien. Verás, si yo fuera autoridad fuera bastante radical. Ellos pierden sus derechos cuando violentan los derechos de las personas que conviven con ellos. O sea, un asesino pierde su derecho. Yo creo esto y capaz estoy muy equivocado. Yo creo que un asesino, un ser humano, pierde su derecho cuando asesina a otra persona. Claro, es que es así. A los delincuentes y a estos asesinos, que no hay otra palabra que decirle, hay que darle vale y cárcel, no hay otra medida porque hay que poner mano dura. Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? El problema es que lo hizo Estados Unidos, lo ha hecho Colombia durante 50 años y siguen en lo mismo y no pueden pararlo. Mira El Salvador con el tema de Bukele, es algo bastante curioso lo que le pasa a este pana, porque Maduro, el presidente Maduro de Venezuela, hace algunas semanas le decía que él era de derecha, que era de los yanquis, porque él estaba apoyando unas medidas americanas, y hay otro sector que le dice que él es de izquierda. Y analizando, él termina diciendo, verá, lo que es beneficioso para El Salvador, si soy de derecha, tiene que ser de derecha. Seré de derecha, y cuando sea de izquierda, seré de izquierda. Ellos con los maras, con las pandillas, que ha tenido problemas en El Salvador, él ha transformado el tema de la rehabilitación allá en El Salvador, es un país muy pequeño. Y es porque el pana ha sido mano dura. O sea, tiene que ser el presidente, tiene que tener un carácter más fuerte el presidente Guillermo Lasso en algunas acciones que debe tomar. Y entre esas está el tema de seguridad. Porque el tema de seguridad, imagínate que ya mata todos los días. Todos los días hay asesinatos, hay asaltos. A sangre fría. Y hay gente que entra a robar y aunque tú le entregas todas tus cosas te va matando. Entonces estamos en una sociedad bastante complicada que el gobierno debe tomar acciones urgentes y poner mano dura. ¿Tú crees que se le debería declarar la guerra de frente no al narcotráfico? Es que, estas bandas, a estos asesinos. A las bandas, sí, pero es que las bandas están vinculadas al narcotráfico. Entonces declarar la guerra a la delincuencia es también declarar la guerra directamente al narcotráfico, que son financiados por ellos. Hay que declarar la guerra a los narcotráficos, a los delincuentes, a los antisociales. No hay que tener pena con esas personas, porque ellos no tienen pena con los ciudadanos que se ganan el pan diario. Y lo que más me enoja a mí es que, aunque tú le entregues las cosas, te terminan matando muchas veces. Te golpean, lo tiran. Señoras, mujeres que las tiran al piso, en el piso las golpean porque la señora no quiere soltar su bolso y toma. Ese tema es bastante amplio, Fabio. Y ustedes, derechos humanos, ustedes defienden a esa gente. Ustedes defienden a esa gente. ¿Qué tienen ustedes en la cabeza, derechos humanos? Ustedes defienden a los delincuentes, que porque también son humanos. ¿Por qué defienden ustedes a esa gente? El gobierno perdón, que se me vaya. El gobierno, no, a mí también me enoja ese tema. El gobierno debe poner mano dura. Ustedes son otros alcahuetes. Yo creo que el gobierno le está haciendo falta
un verdadero operador político, la ministra Alexandra Vela, si no me equivoco. Alexandra Vela, sí, no sabe dónde está parada. Le falta mucho territorio, le falta mucha cancha a ella. Es que ella misma le dijo al presidente, cuando asumió el cargo, ella le dijo, yo sé de política, yo sé de maniobra, de muñequeo, pero sí, en el pero tema... no se ha visto eso tampoco, pues. Bueno, tampoco. O sea, no se ha visto ni muñequeo político. Pero en tema de seguridad, o sea, y ahí es cuando el gobierno de Correa bien lo hizo, separar el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior. Yo creo que estaba muy bien. Luego Moreno los unió, claro. Creo que debió haberlo separado. Ese tema fue un error del presidente Lenín Moreno y claro que debería corregirlo Guillermo Lasso. Tiene mucho por hacer y se le va acabando el tiempo, ¿no? Y también la aceptación, así que hay que ajustar ese tema. Esperemos este año sea mucho mejor, Fabio, que el tema de la pandemia se vaya neutralizando, la ciudadanía debe ser conciencia y que Dios bendiga a nuestro país, a nuestro territorio para que vengan mejores días y que nosotros los ciudadanos, lo que siempre digo, desde nuestro metro cuadrado, seamos buenos hijos, buenos esposos, buenos profesionales, buenos trabajadores. Usted olvídese del resto, usted sea buena persona y sea un buen profesional, que de esa manera usted también contribuye al desarrollo de la provincia y del país. Excelente, te serví un poquito para que cerremos la entrevista con esto. Salud. Cerramos la entrevista con un sorbito de cerveza La Tierrita, 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo. Rica, muy rica la tierrita, así que una aprobarla. Cerveza artesanal, emprendimiento de un joven de aquí de Santo Domingo. De igual manera, importadora Mendoza con su marca Marmen, la importadora más grande de Santo Domingo, la más popular de Santo Domingo, la que tiene los precios más bajos. ¿No me crees? Anda a importadora Mendoza y verifica que lo que te estoy diciendo es cierto. Anda y compara precios. La importadora Mendoza es la que tiene los precios más baratos del mercado. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque Marlon Mendoza, importadora Marmen, es importador directo. Entonces, se tiene que evitar un poco de filtro, no tiene que pagar transporte, no tiene que pagar gente que terciariza, sino que él directamente importa, entonces por eso los precios son mucho más baratos. Entonces, anda a importar a Mendoza si no me crees tú, si no me crees, anda a importar a Mendoza y vas a ver cómo esta persona que está aquí no te está mintiendo. Espero que te hayas sentido bien con la entrevista, al final se alargó un poco. Siempre cuando la entrevista o cuando el personaje es así de interesante, la entrevista se alarga y al último bloque yo digo vamos a cerrar aquí, pero la cosa se va por otro lado. A veces también ayuda un poco esto, que claro que sí, nos apasiona un poco. Pero espero que te hayas sentido bien. Yo lo disfruté, fue una entrevista que me gustó mucho, la disfruté bastante. Y tal vez algún mensaje que quieras dejar a la ciudadanía antes de que nos despidamos. Claro, sí, gracias Fabio por el espacio aquí en el Bolígrafo Rojo, que 2 años ya al aire. No es fácil mantener un programa así de entrevista, pero lo has ido realizando de buena manera y poco a poco. Esto es estando en la cancha, uno se va profesionalizando, va cogiendo algunas mañas, algunos conocimientos para ir desenvolviendo mucho más las entrevistas. He visto una evolución bastante buena en ti. Sigue adelante, sigue metiéndole fuerza y a la ciudadanía, como siempre, les recordamos que sigan en la señal de Saracay Televisión, que este 2022 sea lleno, como siempre digo todos los días, de éxitos y bendiciones. Vuelvo y repito, en su metro cuadrado hágalo bien, preocúpese por usted, por ser buen profesional, buen ser humano, dar la mano siempre al prójimo y en las próximas elecciones analice bien para que pueda elegir a las autoridades y no estar arrepentido los próximos 4 años. Así que a estar atentos a todo lo que se viene en este 2022, que con la bendición de Dios será mucho mejor que el 2021. Salud, con eso terminamos. Salud, Fabio. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.